El verdadero sentido de la decisión doctrinal del Vaticano. Sobre el magisterio infalible del Papa. Por el Dr. Conrad Martín, obispo de Paderborn. Santifícalos en la verdad. Juan 17, 17. Tercera edición. Paderborn. Impresión y editorial de Ferdinand Chonin. 1871. Introducción. El documento que se ofrece a continuación constituye la traducción al español de una obra fundamental para comprender el verdadero sentido de la infalibilidad del Papa, Der wahre Sinn der Vatikanischen Entscheidung über das unfehlbare päpstliche Lehre. El verdadero sentido de la decisión doctrinal del Vaticano sobre el magisterio infalible del Papa, publicada originalmente en el año 1871. Para abordar correctamente el estudio de este documento, resulta indispensable precisar el perfil de su autor, el contexto histórico en el cual fue concebido y los criterios metodológicos que han guiado la presente edición. El Dr. Conrad Martín, 1812-1879, fue un destacado teólogo católico y obispo de la diócesis de Paderborn, Alemania. Reconocido por su sólida formación intelectual y su firme labor pastoral, Martín se consolidó como una de las figuras episcopales más influyentes en el ámbito germánico durante la segunda mitad del siglo XIX, periodo marcado por profundas tensiones entre la Iglesia y el Estado prusiano. El origen de este escrito se sitúa en el Concilio Vaticano, 1869-1870, la asamblea ecuménica convocada por el Papa Pío IX, cuyo núcleo de los debates conciliares giró en torno a la definición del dogma de la infalibilidad papal, doctrina que sostiene que el sumo pontífice, en virtud de la asistencia del Espíritu Santo, está preservado de error cuando define ex cátedra una verdad en materia de fe o de moral. Monseñor Conrad Martín desempeñó un papel de primer orden en este acontecimiento histórico al ser elegido miembro de la Diputación de la Fe, la comisión teológica encargada de redactar los textos doctrinales, siendo su intervención decisiva para formular una redacción equilibrada del dogma, la cual delimitó con precisión los alcances y los límites de dicha prerrogativa, evitando interpretaciones extremas o erróneas. Tras la suspensión del concilio, surgieron en Europa diversas controversias y malentendidos de carácter político y religioso, ya que sectores de la opinión pública y diversos gobiernos afirmaban que la nueva definición dogmática otorgaba al Papa un poder arbitrario y absoluto sobre las conciencias y las instituciones. Ante esta situación, Monseñor Martín publicó esta obra en 1871 con un propósito estrictamente clarificador: explicar el sentido auténtico y los límites reales de la definición conciliar. A través de una argumentación rigurosa pero accesible, el autor demuestra que la infalibilidad no constituye una potestad ilimitada, sino una garantía subordinada a la revelación y a la tradición de la Iglesia, desmontando así las objeciones de los detractores del concilio. Es de la máxima relevancia destacar que el valor doctrinal y la exactitud teológica de este opúsculo fueron reconocidos y validados formalmente con la más alta autoridad por la Santa Sede. El propio Papa Pío IX otorgó su personal felicitación, aprobación y bendición apostólica a la obra de Monseñor Martín, confirmando de manera categórica que el texto reflejaba con absoluta fidelidad la verdadera intención de la Asamblea Conciliar. Este respaldo pontificio supremo confiere al escrito una autoridad institucional indiscutible y de gran trascendencia para el análisis teológico e histórico. Esta nota de aprobación papal, que reviste la máxima solemnidad jurídica bajo la forma de un breve apostólico, se publicó originalmente al inicio de las reimpresiones y traducciones del propio libro a partir de 1872, incluida la versión española de la época, sirviendo como un escudo de autenticidad doctrinal que el obispo incluyó con orgullo al frente de las siguientes ediciones de su obra para autenticar su doctrina frente a los severos ataques gubernamentales. A continuación, se ofrece la traducción fiel del texto en latín al español, de tan magno e importantísimo documento pontificio de aprobación. Papa Pío IX. Venerable hermano, salud y bendición apostólica. Por tu reciente carta, venerable hermano, hemos conocido con gran alegría de nuestro corazón que, tan pronto como regresaste a tu diócesis, nada tuviste por más importante que ejecutar todo aquello que pareciera conducir a fomentar la piedad de los fieles y a propagar la doctrina. En primer lugar, nos ha resultado verdaderamente grato aquel opúsculo que, escrito en tu lengua materna, nos has enviado bajo el título El verdadero sentido de la decisión doctrinal del Vaticano. Y como prenda de los dones celestiales y testimonio en él, en efecto, con la excelente doctrina y la solicitud pastoral que te distinguen, muestras y demuestras brillantemente con qué mente, con qué sentido y con qué fin el Concilio Ecuménico Vaticano emitió el decreto sobre el magisterio infalible del Romano Pontífice, y al mismo tiempo refutas los dichos vanos y ficticios de aquellos que pervierten la fuerza y la naturaleza de este decreto, con el fin de suscitar hostilidad contra la Iglesia Católica y perturbar las mentes de los fieles. Por lo tanto, mientras te felicitamos de corazón por este tu trabajo, del cual esperamos que provengan abundantes frutos en esas regiones,
lo recomendamos encarecidamente en el Señor, para que el pueblo fiel se confirme cada vez más en la sincera fe y obsequio hacia esta sede apostólica. Y como prenda de los dones celestiales y testimonio de nuestra especial benevolencia, te impartimos con gran amor la bendición apostólica, a ti, venerable hermano, y a todo el clero y pueblo encomendados a tu cuidado. Dado en Roma, junto a San Pedro, el 19 de diciembre del año 1871, 26º año de nuestro pontificado. La presente traducción ha sido realizada directamente desde el idioma alemán original impreso en caracteres góticos, Fraktur, superando la distancia tanto lingüística como conceptual que impone un texto decimonónico. Con el fin de facilitar su comprensión y proveer el necesario marco contextual, se ha incorporado un apartado de notas explicativas al final de la traducción para el lector que quiera leerlas. En cambio, las notas que se encuentran incluidas dentro del texto de la traducción son notas que pertenecen al mismo autor de la obra. Estas notas explicativas de ningún modo constituyen opiniones personales, valoraciones o juicios subjetivos de la traductora, por el contrario, consisten estrictamente en explicaciones de carácter histórico, documental y doctrinal fundamentadas firmemente en fuentes primarias de la época. Para su elaboración, se ha recurrido directamente a las actas oficiales recopiladas en la monumental obra Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Conjectio, así como a escritos de otros autores coetáneos, precisiones del magisterio eclesiástico y datos verificables del contexto histórico, garantizando de este modo la absoluta objetividad y el rigor académico de las aclaraciones provistas. Traducción del alemán gótico al español. El verdadero sentido de la decisión doctrinal del Vaticano sobre el magisterio infalible del Papa. Por el Dr. Conrad Martín. Y, porque vuelvo a abordar esta cuestión. El hecho de que vuelva a abordar ahora esta cuestión, a pesar de haber sido ya tan debatida, obedece a una doble razón. En primer lugar, estoy convencido de que, debido a las múltiples y a veces incluso muy extensas discusiones que han tenido lugar sobre este asunto, todavía no se han eliminado todos los malentendidos y dudas. Puedo hablar aquí por experiencia propia. Hasta hace muy poco, se me han seguido planteando desde diversos sectores toda clase de preguntas y dudas con respecto a la mencionada decisión doctrinal del Concilio, solicitando mi resolución. Conozco a quienes formulan estas preguntas como hombres demasiado nobles y de mentalidad eclesialmente fiel como para que me sea permitido dudar en lo más mínimo de la pureza de sus intenciones. Es el amor más sincero a la Iglesia lo que les infunde el deseo de orientarse con la mayor precisión posible sobre el sentido de esta doctrina. A menudo es, al mismo tiempo, la amorosa preocupación por el bienestar espiritual de los hermanos encomendados a su cuidado pastoral. Me refiero a aquellos hermanos vacilantes, débiles en la fe, o bien ya inducidos a error en ella, que acuden al confesonario. Para su sabia dirección, el confesor necesita, ante todo, un conocimiento propio y preciso del sentido de la doctrina eclesiástica, la cual, de una vez por todas, se ha convertido ahora en el blanco de los ataques enemigos, de modo que, por este motivo, el ministerio de los confesores se ve necesariamente afectado. Con un conocimiento meramente deficiente de esta doctrina, el confesor, sobre todo en las ciudades, se encontrará ciertamente más de una vez en la situación de exigir de sus penitentes, respecto a este punto de fe, o bien demasiado poco. A veces, quizás para grave perjuicio de las almas confiadas a su dirección, dictará resoluciones francamente erróneas, tal vez condenará a alguno como herético y lo despedirá del confesonario sin absolver, en una situación desamparada y desconsolada, cuando éste bien pudo haber pecado por falta de prudencia, de humildad, de amor filial y de reverencia hacia la Iglesia, pero en quien, en realidad, no existe una mentalidad herética. Supongamos que alguien que, como tantos otros honorables católicos, consideró inoportuna la decisión doctrinal antes de que ésta se produjera, mantuviera y manifestara esta opinión aún después de la decisión eclesiástica ya tomada, se haría por ello culpable del pecado de herejía. Volveremos sobre esta cuestión más adelante. Pero el hecho de que tal pregunta pueda siquiera plantearse demuestra ya que uno puede pecar contra el Concilio Vaticano de otra manera que no sea precisamente por el pecado de herejía. Y que, por otra parte, según la diversidad del pecado, también el tratamiento que el confesor del penitente deba ser diferente, es algo que salta a la vista. Pero no existen solo algunos laicos instruidos o algunos sacerdotes por lo demás bien formados, como los que he conocido personalmente, sino que hay también profesores de teología, e incluso corporaciones teológicas enteras, en los cuales se encuentran todavía hoy dudas o malentendidos respecto al sentido de la decisión doctrinal del Vaticano. La prueba flagrante de ello nos la ofrece la declaración de los miembros de la Facultad de Teología de Múnich al muy reverendo señor arzobispo de Múnich, la cual ha circulado recientemente por los periódicos. Esta declaración, en la que los señores firmantes expresan su sumisión a los decretos del Concilio Vaticano, ha causado ciertamente, debido a toda su redacción, una dolorosa extrañeza en los círculos de aquí y probablemente también en muchos otros. En particular, se lamentó esta introducción y reconocimiento indirecto del principio del consenso moral general, Moralischer Gesamtkonsens, el cual, en un documento de esa naturaleza, donde simplemente se debía realizar un acto de obediencia católica, sin duda parecerá a muchos otros como de ninguna manera justificado. Con todo, esto no pertenece a este lugar, lo único que de dicha declaración concierne a nuestro asunto es el siguiente pasaje. En la interpretación del capítulo 4, de la tan mencionada Constitución dogmática,
que proclama la infalibilidad del jefe de la Iglesia. Las cartas pastorales publicadas recientemente por varios padres del concilio difieren más o menos entre sí. 1. Como no tenemos a nuestra disposición un conocimiento suficiente de las deliberaciones conciliares correspondientes, no nos es posible hacer una elección segura entre estas concepciones y, por lo tanto, nos abstenemos de establecer una explicación detallada y definida de aquel capítulo, y nos abstenemos de ello tanto más cuanto que, tarde o temprano, tal vez se produzca una interpretación auténtica del mismo. Yo no sé, por supuesto, a qué cartas pastorales de los padres del concilio se refieren aquí los señores firmantes de la declaración cuando dicen que difieren más o menos entre sí en la interpretación del capítulo cuarto. He examinado un buen número de las cartas pastorales aparecidas sobre el capítulo en cuestión, y ciertamente he notado que, una destaca este lado del asunto y otra aquel, según las necesidades de las diócesis para las que fueron promulgadas, pero una verdadera divergencia en la concepción del sentido de nuestro decreto no la he percibido en ellas. Sea como fuere, el hecho de que entre los mismos señores firmantes de la declaración existan todavía dudas sobre el sentido de nuestra doctrina queda suficientemente constatado por el pasaje citado, y esto nos basta para el propósito actual. Y si ciertamente es un esfuerzo laudable contribuir con lo propio a la eliminación de dudas y malentendidos, especialmente en asuntos religiosos, y servir así a la verdad, porque no habría de someterme gustosamente, bajo las circunstancias expuestas, a tal intento una vez más? A esto se añade, en segundo lugar, otra consideración. Así como estoy convencido de la existencia de dudas y malentendidos en relación con el sentido de la decisión doctrinal del Vaticano, confío con igual certeza en que, con la desaparición de las dudas y malentendidos, desaparecerá también en gran parte por sí misma la antipatía que todavía se manifiesta con frecuencia contra la doctrina en cuestión. La conocida máxima de que las doctrinas católicas solo pueden combatirse eficazmente si se las deforma, se ha verificado con más razón en lo que respecta a nuestra doctrina. En la deformación y falsificación de la doctrina del magisterio pontificio infalible, nuestra prensa enemiga de la Iglesia ha hecho todo lo humanamente posible, y a estos esfuerzos innobles, falsos e insidiosos, por desgracia, no les ha faltado el éxito. Los instigadores y líderes del movimiento contrario al concilio, por supuesto, no serán accesibles a ninguna instrucción, apenas se puede asumir que los brutales ataques, por ejemplo, de un chulte contra la decisión doctrinal del Vaticano provengan de la mera ignorancia y desconocimiento. Uno tiene la impresión de que estos difamadores de la verdad eclesiástica cierran las contraventanas a plena luz del día, solo para poder decir que el sol no brilla. A ellos solo puede ayudarles la omnipotente gracia divina, a la cual se debe encomendar continuamente a estos desventurados. Sin embargo, en la mayor parte de aquellos que han sido inducidos al error mediante calumnias y difamaciones contra el concilio, solo bastará mostrarles, libre de velos, la verdad que les fue adulterada para que se reconcilien con ella y la amen. Por lo tanto, con la convicción de servir a la verdad mediante un nuevo abordaje de la cuestión enunciada en el título, abrigo la esperanza de reconciliar con ella a muchos de los hermanos extraviados, y ruego humildemente a Dios que se digne bendecir este esfuerzo en el nombre de aquel que un día oró, Sanctifica eos in veritate, santifícalos en la verdad. 2. ¿Cómo procederé al responder a esta cuestión? En lo que sigue, solo quiero responder a una pregunta, que es, estrictamente hablando, de fe, con respecto a la decisión doctrinal del Vaticano sobre la infalibilidad del magisterio del Papa, en otras palabras, que nos ha presentado el concilio sobre el magisterio infalible del Papa como doctrina de fe estrictamente vinculante. Por lo tanto, excluiré por completo de estas páginas todo lo que no esté relacionado con esta pregunta. La cuestión, por ejemplo, de si el Papa, para promulgar una decisión doctrinal ex cátedra, debe invocar previamente la asistencia del Espíritu Santo, y de si, para asegurarse de la asistencia divina y decidir infaliblemente una cuestión religiosa en virtud de esta asistencia divina, debe emplear también los medios humanos necesarios. Estas preguntas y otras similares no tienen nada que ver con nuestra cuestión, al menos en el sentido en que se traen a colación aquí, y corresponden únicamente a la ciencia teológica. Para todo fiel cristiano basta el hecho de una decisión papal reconocible por signos externos de decisión doctrinal ex cátedra para someterse incondicionalmente a ella como infalible. Difícilmente podría yo llegar a una certeza plena sobre si el Papa, antes de dicha decisión, invocó con suficiente devoción la asistencia del Espíritu Santo, y si investigó la cuestión con la debida diligencia sirviéndose de los medios humanos a su disposición, y si el deber de sumisión a la decisión doctrinal pontificia estuviera ligado a esta condición, entonces toda la decisión doctrinal del Vaticano sobre el magisterio infalible del Papa quedaría de nuevo convertida en algo puramente ilusorio. Deseo, además, que estas páginas lleguen a la mayor cantidad posible de manos y que sean leídas y, por supuesto, también tenidas en cuenta por el mayor número posible de personas. Por ello procuraré ser lo más breve, claro y comprensible que me sea dado. La brevedad es necesaria si se desea tener muchos lectores, pues hoy en día, por lo general, se encuentra poco gusto e inclinación por leer escritos extensos, especialmente sobre cuestiones religiosas. La claridad y la comprensibilidad, por su parte, son necesarias para que verdaderamente se promueva la comprensión de este asunto, el cual, de por sí, ya ha sido envuelto en tanta oscuridad por los adversarios. Por último,
Aseguro aquí que responderé a la presente cuestión guiado únicamente por mi convicción de conciencia y como testigo de lo que yo mismo he oído y experimentado en el propio concilio. 3. El texto literal de la decisión doctrinal vaticana propiamente dicha y estrictamente vinculante sobre el magisterio infalible del Papa. A la decisión doctrinal sobre el magisterio infalible del Papa, contenida en el cuarto capítulo de la tan mencionada Constitución Dogmática sobre la Iglesia de Cristo, se le antepone en ese mismo capítulo una introducción bastante extensa, mediante la cual dicha decisión doctrinal en parte se fundamenta, y en parte se explica de antemano con mayor detalle y se protege contra malentendidos. Allí se afirma, y se desarrolla más ampliamente a través de los decretos expresamente citados de 3 concilios generales, el cuarto de Constantinopla, el segundo de León y el concilio de Florencia, que la potestad suprema de pastoreo del Papa incluye también la suprema potestad de magisterio. Sigue luego una breve reseña histórica para mostrar que, como los papas, por una parte, hicieron siempre uso en la Iglesia de esta su suprema potestad de magisterio, por otra, como al ejercicio de esta potestad en la Iglesia correspondió siempre el debido reconocimiento, como los obispos católicos, ante las controversias que surgían respecto a la fe, recurrían a la sede apostólica solicitando una decisión definitiva, y como todos los doctores ortodoxos honraron estas decisiones de la sede apostólica y la siguieron, con la plena convicción de que la sede de Pedro, en virtud de la promesa divina, se mantiene siempre preservada de todo error en la fe. Finalmente, se señala el fin para el cual Dios concedió a la sede de Pedro el carisma de la infalibilidad, y se exponen las razones por las cuales el Concilio Vaticano consideró necesario proclamar solemnemente, precisamente en el tiempo presente, la prerrogativa de la infalibilidad divinamente otorgada a la sede apostólica. Ciertamente, esta introducción a nuestra decisión doctrinal es una adición muy deseable, de la cual solo con gran pesar prescindiríamos. Pero las exposiciones y proposiciones contenidas en ella no son vinculantes para nosotros. El concilio no pretende obligarnos a ninguna de estas proposiciones, y así como yo no estoy obligado a aceptar como infaliblemente verdadero y cierto aquello que en los demás concilios generales, por ejemplo, el último de Trento, se aduce a modo de explicación o de fundamentación bíblica y tradicional de las doctrinas estrictamente definidas, tampoco es este el caso aquí con estas proposiciones. Introductorias a la decisión doctrinal. Cumplo con mi deber como católico creyente si acepto como infaliblemente verdadera y cierta la decisión doctrinal misma a la que el concilio me obliga, y si me someto a ella con fe. Esta decisión doctrinal, pues, a la que el Concilio Vaticano me obliga, dice textualmente lo siguiente. Apegándonos, por lo tanto, fielmente a la tradición recibida desde el principio de la fe cristiana, enseñamos, con la aprobación del Santo Concilio, para gloria de Dios, nuestro Salvador, para la exaltación de la religión católica y para la salvación de los pueblos cristianos, y lo declaramos como un dogma revelado por Dios. Que el romano pontífice, cuando habla desde su cátedra de enseñanza, ex cátedra, desde la cátedra, esto es, cuando en el ejercicio de su cargo de pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina concerniente a la fe o a las costumbres que debe ser sostenida por la Iglesia universal, posee, por la asistencia divina que le fue prometida en el bienaventurado Pedro, aquella infalibilidad con la que el divino Redentor quiso que su Iglesia estuviera dotada al definir una doctrina concerniente a la fe o a las costumbres, y que, por lo tanto, tales decisiones del romano pontífice son irreformables por sí mismas, y no por el consentimiento de la Iglesia. ¿Cuál es, pues, el verdadero sentido de esta decisión? En otras palabras, ¿qué es lo que, con respecto al magisterio papal, se me presenta a través de ella como estrictamente obligatorio de creer? Esta sola es aquí nuestra cuestión. Las palabras originales en latín dicen, itaque nos traditionia fidei Christianae exordio perceptae fideliter inerendo ad Dei salvatoris nostri gloriam, religionis catholicae exaltationem et Christianorum populorum salutem, sacro aprobante concilio docemus et divinitus revelatum dogma esse definimus, Romanum pontificem, cum ex cathedra locitur, id est, cum omnium Christianorum pastoris et doctoris munere fungens, pro suprema sua apostolica auctoritate doctrinam de fide vel moribus ave. Universa ecclesia tenendam definit, per assistentiam divinam ipsi in beato Petro promissam, e infallibilitate poscere, qua divinus redemptor ecclesiam suam definienda doctrina de fide vel moribus instructames evoluit, ideo que modi Romani pontificis defeniciens ex esse non autem ex consenso ecclesiae irreformables esse. Por lo tanto, apegándonos fielmente a la tradición recibida desde el principio de la fe cristiana, para gloria de Dios nuestro Salvador, exaltación de la religión católica y salvación de los pueblos cristianos, con la aprobación del Sagrado Concilio, enseñamos y definimos ser dogma divinamente revelado, que el romano pontífice, cuando habla desde la cátedra ex cátedra, esto es, cuando cumpliendo el encargo de pastor y doctor de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina sobre la fe o las costumbres que debe ser sostenida por la Iglesia universal, posee, por la asistencia divina que le fue prometida en el bienaventurado Pedro, aquella infalibilidad con la que el divino Redentor quiso que su Iglesia estuviera dotada al definir una doctrina sobre la fe o las costumbres, y que, por lo tanto, las definiciones de dicho romano pontífice son irreformables por sí mismas y no por el consentimiento de la Iglesia. 4. Lo que evidentemente no se enseña mediante el decreto,
sino que constituye notorias falsificaciones. De las muchísimas desfiguraciones de la doctrina sobre el magisterio infalible del Papa, por medio de las cuales la prensa contraria al concilio y a la Iglesia ha intentado hacer que esta misma doctrina resulte odiosa y despreciable, la mayoría se delata por sí misma como notorias falsificaciones tan pronto como se las contrasta con el texto literal del decreto eclesiástico que acabamos de presentar. Quiero registrar aquí brevemente estas desfiguraciones, tal como reaparecen una y otra vez en la prensa diaria o figuran como títulos en los folletos, para pedir luego al benévolo lector que simplemente las compare con el texto literal de la decisión doctrinal vaticana arriba consignado. 1. El Papa, por el mero hecho de serlo, infalible, o, la infalibilidad, absoluta y total, del Papa. 2. El Papa absolutamente infalible. 3. El Papa infalible en todos sus actos de gobierno. 4. El Papa infalible en todas sus afirmaciones, enseñanzas, escritos, breves y bulas. 5. El Papa infalible en todas sus decisiones y sentencias pontificias. 6. La omnipotencia o dictadura espiritual del Papa. 7. El Papa infalible por sí mismo, por lo tanto, partícipe, por así decirlo, de la omnisciencia divina. 8. El Papa infalible por inspiración y, en consecuencia, facultado para proclamar nuevos dogmas cada vez que le plazca. 9. El Papa, por ser infalible, también impecable. ¿Acaso se puede desfigurar una doctrina de manera más perversa y manifiesta de cómo se hace aquí a través de estas afirmaciones e insinuaciones patentemente falsas? ¿Que se nos presenta a través del decreto vaticano como doctrina de fe estrictamente vinculante? Aquí hemos llegado ya a nuestra verdadera tarea, a la respuesta positiva de nuestra cuestión. A fin de proceder en esta respuesta con la mayor exactitud y esmero posibles, destacamos, ante todo, 1.4 puntos de este decreto, a cuyo correcto entendimiento se puede reducir el todo. El primer punto se refiere al sujeto de la infalibilidad, determinado con precisión por el decreto. Este no es el Papa por el mero hecho de serlo, ni el Papa como persona privada, ni tampoco como persona que actúa ministerialmente por el mero hecho de serlo, sino el Papa que habla ex cátedra. Volveremos enseguida sobre esto. El segundo punto se refiere al alcance de la infalibilidad pontificia, o su objeto. Este, sin embargo, se determina por nuestro decreto solo de manera relativa, mediante la comparación de la infalibilidad del Papa que habla ex cátedra con aquella de la Iglesia, expresada en las palabras: el Papa que habla ex cátedra posee aquella infalibilidad con la que el divino fundador quiso que su Iglesia estuviera dotada al definir una doctrina concerniente a la fe o a las costumbres. Pues, como veremos más abajo, esta comparación se refiere únicamente al objeto o al alcance de la infalibilidad de ambas partes. El tercer punto que se debe destacar se refiere a la causa eficiente de la infalibilidad del Papa cuando habla ex cátedra, como tal se señala, a saber, en el decreto, la asistencia divina prometida a los papas en el bienaventurado Pedro, la asistencia divina, como se expresa el decreto. Pero esta asistencia divina se debe distinguir muy bien de la inspiración divina. Pues la inspiración divina revela nuevas verdades al divinamente inspirado, pero, el Espíritu Santo, dice el concilio en su introducción a nuestro decreto, no fue prometido a los sucesores del bienaventurado Pedro para que por medio de una revelación suya manifestaran una nueva doctrina, sino para que, bajo su asistencia, custodiaran santamente y expusieran fielmente la revelación transmitida por los apóstoles o el depósito de la fe. También se distingue la asistencia divina de la inspiración divina en que aquella no excluye, sino que más bien incluye, el propio trabajo humano, el esfuerzo, la reflexión, la investigación y el examen del hombre. Esto radica ya en la palabra misma asistencia. Pues ante el asistere, asistir, divino, el hombre no se comporta de manera inactiva, sino activamente por sí mismo. Esta actividad humana es solo secundada y guiada por Dios, a fin de que el objetivo infaliblemente se alcance. Cómo deba comportarse la actividad humana, de qué naturaleza deban ser los medios humanos que se han de aplicar y cuán grandes deban ser la diligencia y el esmero que se han de emplear, es algo que no se dice, ni tampoco nos es necesario saberlo, sobre todo porque difícilmente se podría constatar jamás, a partir de signos externos, la existencia real de tales condiciones. Nos basta saber que siempre y en todo lugar donde exista una definición ex cátedra del Papa, esta es infalible en virtud de la asistencia divina prometida al Papa en Pedro. El resultado de un mero esfuerzo humano, de la investigación, el examen y la constatación humana de los testimonios y de los hechos no puede considerarse infalible, pues también el investigador más competente y prudente puede errar, y una pluralidad de investigadores que coinciden en un resultado también puede errar, porque 100 voces falibles sumadas no dan como resultado una sola voz infalible. Si para la certeza de nuestra fe no tuviéramos, por tanto, otra garantía que aquella que la ciencia humana nos puede ofrecer, entonces no podría hablarse en absoluto de una certeza y verdad divina e infalible de nuestra fe. La única fianza segura para la certeza indudable y la divinidad de mi fe la poseo en el hecho de que la Iglesia, que me explica las verdades de fe, está en esta explicación o definición absolutamente protegida contra el error en virtud de la asistencia divina. Y el llamado criticismo histórico moderno, que solo da por verdadero como cristiano aquello que él mismo considera verdadero tras investigarlo, da un golpe directo en el rostro a los principios fundamentales de la fe católica y ya no tiene su posición dentro de la Iglesia,
sino fuera de ella. Un cuarto punto que se debe distinguir en nuestro decreto está contenido en la proposición final, que tales decisiones del romano pontífice son irreformables por sí mismas, y no por el consentimiento de la Iglesia. La irreformabilidad no es sino la consecuencia necesaria de la infalibilidad, consecuencia que, aunque evidente por sí misma, fue expresada aquí todavía de forma explícita para cerrar toda puerta trasera al galicanismo, contra cuya concepción está dirigida. El galicanismo, si bien no negaba el derecho del Papa a promulgar decisiones dogmáticas, hacía depender la obligatoriedad jurídica, por ende, la irreformabilidad de las mismas, del consentimiento subsiguiente de la Iglesia. Lo que, por tanto, daba al Papa con una mano, se lo quitaba con la otra. Y al mismo tiempo, qué absurdo, el Papa tiene el derecho de promulgar decisiones dogmáticas para la Iglesia, por consiguiente, de exigir la sumisión de la Iglesia, y por tanto evidentemente también de los obispos, a las mismas, pero la Iglesia no tiene el deber de prestar esta sumisión hasta que no las haya examinado primero y hallado buenas. Y lo que eleva aún más este absurdo, ¿cómo se ha de constatar entonces el consentimiento, tácito, de la Iglesia, es decir, de los obispos? Ciertamente, bien puede bastar un mero no oponerse a las objeciones de los obispos para incluir el consentimiento tácito, pero ¿cuánto tiempo debe esperar el fiel individual, antes de someterse a la decisión pontificia, para ver si tales objeciones se habrán de producir? Y si tales objeciones realmente se producen, ¿no se volverá entonces para él la incertidumbre de si debe someterse o no a la decisión pontificia algo verdaderamente penoso? Estará en una penosa incertidumbre sobre si el número de los que formulan objeciones o de los que no la formulan es el mayor, y si finalmente hubiera averiguado con dificultad que el primero es el mayor, no surgiría para el de nuevo, según los principios vaticanos, la cuestión de si debe decidirse con el número mayor en contra del Papa o con el número menor a favor de él. En resumen, tan pronto como se traslada a la práctica la teoría galicana del consentimiento de la Iglesia como condición para la irreformabilidad de las decisiones dogmáticas del Papa, inmediatamente una contradicción empuja a la otra, una confusión se sigue de la otra, y que una teoría que conduce prácticamente a tanta contradicción y confusión sea verdadera, es desde un principio impensable. Si el Papa tiene el derecho, no desmentido ni por los mismos vaticanos, de promulgar decisiones dogmáticas o sentencias para la Iglesia, entonces los obispos, que, aunque pastores de la Iglesia, son al mismo tiempo sus miembros, no están autorizados a negarle su consentimiento, sino que están obligados a otorgárselo. Y no se separa al Papa de la Iglesia cuando se sostiene este deber, sino cuando se le niega. En el fondo, este era el único punto en torno al cual ha girado toda esta controversia que conmueve al mundo. Son las decisiones dogmáticas del Papa irreformables por sí mismas asterisco, es decir, también sin el consentimiento de la Iglesia, previo o subsiguiente, expresado de cualquier manera que sea, o está su irreformabilidad condicionada por este consentimiento. Esta sola era la cuestión. Esta cuestión la ha decidido ya definitivamente el decreto vaticano, al condenar la teoría galicana, contradictoria en sí misma y que prácticamente conduce a la pura contradicción, mediante la proposición final de nuestro decreto que ha sido expuesta. La decisión no podía resultar de otro modo sin una entrega o un menoscabo de los derechos divinos del primado, y una antipatía contra ella solo es posible allí donde o bien no se quiere el primado mismo tal como Cristo lo fundó, o bien donde falta comprensión sobre la esencia y la conexión de la materia. 2. ¿Qué significa? El Papa habla ex cátedra. Los dos últimos de los 4 puntos que deben distinguirse en el decreto no necesitan mayor explicación, pero sí la necesitan todavía los dos primeros, de los cuales uno se refiere al sujeto y el otro al objeto de la infalibilidad. Asterisco, la interpretación de estas palabras, por sí mismas, Osich, como si con ello se hubiera querido decir que el Papa es infalible por sí mismo y no por la asistencia divina, es, sobre todo considerando el contexto, demasiado absurda como para refutarla. El sujeto de la infalibilidad, a saber, es el Papa cuando habla ex cátedra. ¿Y cuándo habla el Papa ex cátedra? Según nuestro decreto, entonces, cuando en el ejercicio de su cargo de pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina concerniente a la fe o a las costumbres que debe ser sostenida por la Iglesia universal. Distingamos con precisión las partes individuales de esta disposición. Al concilio no le bastó con decir, para hablar ex cátedra, el Papa no debe actuar en modo alguno como persona privada, como teólogo, como escritor o similares, sino que debe actuar en su cualidad de Papa, como cabeza de la Iglesia, en virtud de su suprema autoridad apostólica. Esta distinción entre la actuación privado-personal y la ministerial del Papa, la cual por lo demás es ciertamente tan natural e incuestionable como la que existe entre la actuación privado-personal y la ministerial de un rey o de un juez, se pone ciertamente aquí como fundamento, pero con ella sola no basta aún. Que las declaraciones y decisiones privado-personales del Papa, incluso en asuntos eclesiásticos y religiosos, no pueden considerarse como tales por infalibles, es algo que cualquier persona sensata admitirá enseguida, pero tampoco todas las declaraciones, decisiones o sentencias que el Papa emite como Papa y en virtud de su suprema autoridad apostólica, pueden considerarse eo ipso, por el hecho mismo, como decisiones ex cátedra y, por consiguiente, como infalibles. Él puede, por ejemplo, en un asunto legal presentado ante él como Papa y Juez Supremo, dictar una sentencia judicial suprema,
habiendo sido engañado por testimonios falsos o por su propia fragilidad, y exigir la sumisión a la misma, y esta sentencia judicial suprema puede, no obstante, ser errónea, puede, como cabeza de la Iglesia, adoptar medidas administrativas, promulgar leyes disciplinarias y similares, y prescribir estrictamente su cumplimiento, y éstas pueden, por basarse en premisas erróneas o también por otras razones, resultar inapropiadas y errar por completo su propósito. No ignoramos que el Papa Pío V, en la bula Auctorem Fidei, censuró formalmente la opinión sostenida por el Sínodo de Pistoia, la cual afirmaba falsamente que la Iglesia, aun estando guiada por el Espíritu de Dios, podría establecer una disciplina que no solo resultara inútil y más gravosa de lo que tolera la libertad cristiana, sino también peligrosa, nociva y conducente a la superstición y al materialismo. Sin embargo, entre aquella postura condenada y la exposición que nosotros sostenemos aquí, existe todavía una diferencia muy grande. Nuestro decreto no dice, por tanto, únicamente, el Papa debe actuar en virtud de su suprema autoridad apostólica, añade para una determinación más precisa, debe actuar en el ejercicio de su cargo de pastor y maestro de todos los cristianos. El don de la infalibilidad no está adherido a su imperium, imperio/diagonal poder de mando, o a su supremo poder de gobierno de la Iglesia, en sentido amplio, sino a su magisterium, magisterio, a su suprema potestad de enseñanza, e incluso esta no de manera incondicional. Más bien se da de nuevo una doble condición requerida para que, en el ejercicio de esta su suprema potestad de enseñanza, hable ex cátedra y, por lo tanto, de manera infalible. En primer lugar, debe ejercer esta su suprema potestad de enseñanza con respecto a la doctrina cristiana de la fe y las costumbres. Pues la doctrina cristiana de la fe y las costumbres es la doctrina de la salvación, y para que la doctrina de la salvación de la humanidad se preserve y defienda intacta, solo para eso se ha asegurado al magisterio eclesiástico el don de la infalibilidad. Otras doctrinas, declaraciones o afirmaciones distintas de aquellas que conciernen a la doctrina cristiana de la fe y las costumbres, como por ejemplo, las afirmaciones y declaraciones del Papa sobre relaciones civiles, estatales o de derecho internacional, donde no son determinantes los principios eternos e inmutables de la fe cristiana y de la moral cristiana, sino conceptos e ideas mutables y propios de ciertas épocas, no podrían considerarse eo ipso, según nuestro decreto, como decisiones papales ex cátedra, aun cuando procedan del Papa como Maestro Supremo de todos los cristianos. En segundo lugar, es necesario además que el Papa defina una doctrina concerniente a la fe o a las costumbres que deba ser sostenida por la Iglesia Universal, es decir, debe definir una doctrina concerniente a la fe o a las costumbres de manera definitiva o concluyente y para siempre, y querer obligar a la Iglesia a esta decisión, dando a conocer también exteriormente esta su intención, ya sea mediante la imposición de la pena de la excomunión sobre aquellos que no se sometan a la decisión proclamada, ya sea a través de otras expresiones y fórmulas que dejen reconocer indudablemente aquella intención. Con todo, también aquí debe señalarse que únicamente la decisión o doctrina propiamente dicha, la definitio, definición, o la conclusio, conclusión, como expresan los teólogos, es la determinante, y no las explicaciones o fundamentaciones añadidas a ella a modo de aditamento, las rationes conclusionis. Razones o argumentos de la conclusión. Pues estos añadidos no constituyen la esencia de la materia. Y a la materia misma, no a lo accesorio, es a lo que debemos quedar obligados mediante tales decisiones papales. Ex cátedra. Como tampoco es obligatorio para nosotros todo lo contenido en los decretos de los concilios ecuménicos, aun cuando estos se refieran a la doctrina de la fe y de las costumbres. En la declaración y proclamación de la doctrina de fe misma, la Iglesia reunida en un concilio ecuménico legítimo no puede errar, pero en las pruebas que aporta para ello bien puede errar, a no ser que tuviera la intención, y la diera a conocer, de interpretar auténticamente algún texto de la Sagrada Escritura, pues esto solo a ella le corresponde. Por eso llamé arriba la atención sobre el hecho de que, en todo el capítulo 4 de nuestra Constitución Vaticana, que trata sobre el magisterio infalible del Papa, solo la decisión doctrinal comunicada según su texto literal es lo propiamente obligatorio, y no aquello que le precede como introducción ni lo que pertenece a su más detallada explicación y fundamentación. Estas son, pues, las delimitaciones precisas de una decisión doctrinal papal ex cátedra, tal como están establecidas documentalmente en nuestro propio decreto. Y si ahora se mantienen bien a la vista estas delimitaciones, se comprende como todo el empeño de los adversarios del concilio y de la Iglesia por rebuscar doctrinas peligrosas para el Estado en las bulas de los papas medievales, con el fin de usarlas como argumentos contra la doctrina vaticana del magisterio infalible del Papa, no es más que un vano empeño. 3. ¿Cuál es el objeto y el alcance de las decisiones doctrinales papales infalibles ex cátedra? Nos resta finalmente determinar con mayor precisión el objeto o el alcance de una decisión doctrinal infalible ex cátedra del Papa, a saber, determinar este objeto de manera aún más precisa de como ya se ha hecho más arriba mediante la restricción de tales decisiones al ámbito de la doctrina cristiana de la fe y las costumbres. Esta determinación más precisa del objeto o alcance del magisterio infalible del Papa está contenida en las palabras de nuestro decreto citadas anteriormente, de que el Papa, hablando ex cátedra, posee aquella infalibilidad con la que el Divino Redentor quiso que su Iglesia estuviera dotada al definir una doctrina concerniente a la fe o a las costumbres. El hecho de que el concilio equipare aquí la infalibilidad del Papa, cuando habla ex cátedra,
con la infalibilidad de la Iglesia al definir una doctrina de fe y costumbres, no se hizo, como se ha afirmado erróneamente, con el propósito de asociar dos conceptos que tuvieran fundamentos y esencias distintos. Es del todo evidente que la infalibilidad del Papa que enseña ex cátedra y la de la Iglesia que define las cuestiones de fe, aclarando que aquí nos referimos exclusivamente a la Iglesia docente, son, por su propia esencia y fundamento, una y la misma cosa, y solo pueden ser una sola. En efecto, el fundamento de ambas es la asistencia divina asegurada a la Iglesia docente para la proclamación y explicación de la doctrina de la salvación. El Espíritu Santo, que preserva del error tanto a los obispos reunidos en un concilio ecuménico en comunión con la cabeza de la Iglesia, como al Papa cuando habla ex cátedra sin la necesidad de un concilio, es uno y el mismo. Por lo tanto, no se trataba de eso en este punto. Tampoco se discutía si la infalibilidad le es transmitida al Papa, cuando enseña ex cátedra, a través de la Iglesia, o si, por el contrario, le es transmitida a la Iglesia a través del Papa. Que la infalibilidad no le llega al Papa que habla ex cátedra por mediación de la Iglesia es algo que se desprende con total claridad de otros pasajes de nuestra presente constitución dogmática. En efecto, la infalibilidad del romano pontífice al hablar ex cátedra emana de su suprema potestad de magisterio, la cual es parte constitutiva de su supremo poder pastoral y de su primado de jurisdicción general, primatu jurisdictionis. Sobre esto, el concilio ha definido solemnemente en esta misma constitución, que solo Pedro, con preferencia a los demás apóstoles, tanto tomados individualmente como todos juntos, fue investido por Cristo con el verdadero y propio primado de jurisdicción, rechazando con igual solemnidad la postura que afirma que este primado no fue transmitido inmediata y directamente al mismo San Pedro, sino a la Iglesia, y a través de esta a él, como ministro de la misma. En consecuencia, sostener la hipótesis de que la infalibilidad le es transmitida al Papa por medio de la Iglesia entra en flagrante contradicción con esta otra definición doctrinal de nuestro concilio. Por la razón expuesta, la infalibilidad no puede ser transmitida al Papa ni por la Iglesia docente, entendida aquí como el cuerpo episcopal considerado de manera independiente a él, ni tampoco por la Iglesia en su totalidad. En efecto, la Iglesia entera, si se la distingue del Papa, solo podría estar constituida por la Iglesia oyente en su conjunto unida a la Iglesia docente que representa el episcopado. De todos modos, la infalibilidad de la Iglesia oyente es de carácter puramente pasivo, definida más exactamente como inerrancia, por lo tanto, no posee la capacidad de transmitir la infalibilidad, sino que ella misma la recibe a través de la infalibilidad activa de la Iglesia docente. 3. Pero, así como en este pasaje, mediante las fórmulas de comparación antes mencionadas, no se niega de ningún modo que la infalibilidad del Papa al hablar ex cátedra se transmita a través de la del episcopado, tampoco se afirma que la infalibilidad de la Iglesia docente al definir dogmas proceda de la del romano pontífice. El concilio no abordó en absoluto la cuestión de si la infalibilidad del cuerpo episcopal deriva de la del magisterio papal, por lo tanto, este asunto sigue siendo una disputa teológica abierta. Es verdad que las definiciones de fe de un concilio ecuménico adquieren formalmente su carácter infalible mediante la confirmación del Papa, sin embargo, sería un exceso afirmar que, por este hecho, la infalibilidad del cuerpo docente reunido en concilio sea un mero derivado o transmisión de la del Papa. Al menos, la Iglesia aún no ha definido dogmáticamente esta relación, y el Concilio Vaticano evitó conscientemente pronunciarse al respecto. Lo que el concilio pretendió expresar, como lo demuestran con total claridad tanto los términos de comparación empleados como los debates que tuvieron lugar en la misma sala conciliar, se refiere exclusivamente al objeto y al alcance del magisterio infalible del Papa. El sentido de la declaración es, por consiguiente, muy sencillo, con respecto al objeto y a la extensión de la infalibilidad del Papa cuando enseña ex cátedra. Esta abarca exactamente los mismos límites que la infalibilidad de la Iglesia docente, reunida en un concilio ecuménico, al definir cuestiones de fe y costumbres. En un proyecto anterior, que fue presentado por la Comisión de Fe a los padres del concilio para su deliberación, se encontraba, en lugar de la redacción actual, una un tanto diferente, en la cual la expresión, objeto de la infalibilidad, estaba expresamente incorporada. A saber, la redacción anterior decía lo siguiente: docemus et tanquam fidei dogma definimus, per divinam assistentiam fieri, ut Romanus pontifex, cum supremi omnium Christianorum doctoris munere fungens pro auctoritate definit, quid in rebus fidei et morum ave universa ecclesia tenendum vel regiciendum sit, errare non posit et anc Romani pontificis infascibilitatis prerogativa ma de idem objectum porrigi, ad quod infascibilitas ecclesia extenditur. Enseñamos y declaramos como doctrina de fe divina que el romano pontífice, cuando en el ejercicio de su cargo de supremo maestro de todos los cristianos define con autoridad de manera concluyente que ha de ser sostenido o rechazado en materia de fe y costumbres por la Iglesia entera, en virtud de la asistencia divina no puede errar, y que esta prerrogativa de la infalibilidad del romano pontífice se extiende al mismo objeto al que se extiende la infalibilidad de la Iglesia. Como consecuencia de las minuciosas discusiones y deliberaciones que tuvieron lugar tanto en el seno de la Comisión de Fe como en las congregaciones generales del Concilio, el proyecto original fue modificado de diversas maneras. Entre otras propuestas, se sugirió que, en lugar de las palabras, quid in rebus fidei et morum ave universa ecclesia tenendum vel regiciendum sit, lo que en materia de fe y costumbres debe ser sostenido o rechazado por la Iglesia entera, se dijera,
Quidin rebus fidei et morum ave universa ecclesia tanquam defide tenendum vel tanquam fidei divinae contrarium regiciendum sit, lo que en materia de fe y costumbres debe ser sostenido por la Iglesia entera como doctrina de fe divina, o rechazado como contrario a la fe divina. Finalmente, tras posteriores deliberaciones e investigaciones llevadas a cabo con una diligencia admirable, se llegó a un acuerdo sobre la fórmula definitiva que adoptó el concilio. La dificultad que se debía superar consistía precisamente en formular la definición del magisterio infalible del Papa de tal manera que sus límites no se estrecharan indebidamente ni se ampliaran de forma excesiva. Se habrían estrechado de forma indebida si se hubiese redactado la doctrina de tal modo que solo entraran en su ámbito las decisiones sobre aquello que el católico debe creer de fide divina, por fe divina, es decir, lo revelado directamente por Dios. En ese caso, habrían quedado excluidas del amparo de la infalibilidad, por ejemplo, las decisiones papales sobre los denominados hechos dogmáticos, dogmatische facta. Por el contrario, los límites se habrían ampliado de manera excesiva si se hubiera incluido en la fórmula una disposición por la cual el Papa, al hablar ex cátedra, fuera declarado infalible al establecer de manera categórica aquellas verdades conexas con la fe y las costumbres, como los propios hechos dogmáticos, dado que la infalibilidad en estas materias secundarias no ha sido declarada formalmente como un dogma de fe que deba ser estrictamente creído, ni siquiera cuando es la propia Iglesia docente reunida en concilio ecuménico quien las define. Ambos escollos debían evitarse, tal como efectivamente se logró en la fórmula final adoptada por el concilio. 4. De lo dicho se desprende ahora que la pregunta, ¿hasta dónde se extiende la infalibilidad del Papa que habla ex cátedra, y que nos ha presentado para creer a este respecto el correspondiente decreto vaticano, coincide por completo con la pregunta, ¿hasta dónde se extiende en absoluto, en la definición de las cosas relativas a la doctrina de la fe y de las costumbres, la infalibilidad de la Iglesia docente, en particular de un concilio ecuménico que representa a la Iglesia docente? Pues hasta donde se extiende esta, hasta allí se extiende también aquella según nuestro decreto. 4. ¿Cuál es, por tanto, el objeto o el alcance de la infalibilidad de la Iglesia docente, con el cual coincide por completo, según su objeto o alcance, la del Papa que habla ex cátedra? Esta es la última parte de nuestra pregunta. Pero en esta cuestión, naturalmente, solo puede tratarse de aquello que hasta ahora está establecido como estrictamente vinculante sobre el objeto o el alcance de la infalibilidad de la Iglesia docente. Pues no cabe duda de que lo que hasta ahora está establecido al respecto podrá desarrollarse aún más y determinarse con mayor precisión en el futuro, cuando la doctrina sobre la Iglesia sea tratada ex profeso, a propósito, en la reanudación del Concilio Vaticano. Lo que entonces se determine en el futuro sobre el objeto o el alcance de la infalibilidad de la Iglesia docente, eso será eo ipso, por el hecho mismo, también sobre el objeto o el alcance de la infalibilidad del Papa que habla ex cátedra. Respecto a lo que hasta ahora está establecido sobre el objeto o el alcance de la infalibilidad de la Iglesia docente como de fide, de fe, y, por tanto, como estrictamente vinculante, se deben distinguir las siguientes preguntas. Primera pregunta, ¿es la Iglesia docente infalible al determinar aquello que pertenece estrictamente a la fides divina, fe divina, es decir, a la doctrina de la fe y las costumbres revelada por Dios y contenida en el depositum fidei, depósito de la fe? Segunda pregunta, ¿es la Iglesia docente infalible al determinar aquello que se opone directamente a esta fides divina, tal como está contenida en el depositum fidei, es decir, aquello que es herejía? Tercera pregunta, ¿es la Iglesia docente infalible cuando censura doctrinas o proposiciones erróneas con censuras menores que la censura de herejía? Cuarta pregunta, ¿es la Iglesia docente infalible al establecer los hechos dogmáticos, dogmatische facta? Quinta pregunta, ¿es la Iglesia docente infalible en la canonización de los santos? Sexta pregunta, ¿es la Iglesia docente infalible en la aprobación de las órdenes religiosas? Para determinar lo que como católico se debe sostener, hasta ahora respecto al objeto de la infalibilidad de la Iglesia docente y con ello, al mismo tiempo, de aquella del Papa que enseña ex cátedra, está obligado estrictamente a creer, y que es lo que uno no está estrictamente obligado a creer, debemos recorrer ahora individualmente las 6 preguntas anteriores. Las respuestas a estas preguntas son, formuladas de manera breve y precisa, las siguientes. Respuesta a la primera pregunta. Es de fide, de fe, y se está estrictamente obligado a creer que la Iglesia docente es infalible al determinar aquello que pertenece a la doctrina de la fe y de las costumbres contenida en el depositum fidei, depósito de la fe. En esto coinciden todos los confesores de la fe católica. Sí, la existencia misma de nuestra fe católica descansa sobre esta verdad. Pues si la Iglesia no es infalible en la explicación y proclamación de la doctrina de la salvación que nos ha sido revelada, de la doctrina cristiana de la fe y las costumbres, entonces yo tampoco puedo llegar a una certeza indudable e infalible sobre la doctrina de la salvación revelada misma. Podré tener entonces acaso convicciones religiosas científicas, pero no puedo tener convicciones religiosas objetivas y garantizadas de manera infalible, es decir, ya no puedo tener una fe divina infalible. Porque la fe divina infalible presupone necesariamente una regla de fe infalible, la cual, para poder decidir judicialmente las disputas de fe que surjan, debe ser al mismo tiempo una regla viva. Y esta regla de fe infalible y viva es precisamente solo la Iglesia docente infalible. Respuesta a la segunda pregunta.
Es de fe, y estoy estrictamente obligado a creer que la Iglesia docente es infalible cuando rechaza una opinión o doctrina como herética. Pues una opinión o doctrina herética es una opinión directamente opuesta a la fe divina. Por lo tanto, al afirmar la Iglesia una doctrina como verdadera doctrina de fe, ha negado eo ipso, por el hecho mismo, como herética a aquella que se le opone directamente, y si es infalible en lo primero, necesariamente lo es también en lo segundo. Por lo demás, todos los confesores de la fe católica coinciden también por completo entre sí en este punto, y este punto, al igual que el anterior, nunca ha sido objeto de controversia. Respuesta a la tercera pregunta. Es, por cierto, teológicamente cierto, pero no cierto de fide, por lo tanto, hasta ahora no es una obligación estricta de fe, que la Iglesia sea infalible en aquellas sentencias mediante las cuales impone a opiniones o doctrinas erróneas censuras menores que la de herejía. A modo de breve explicación, se añade aquí lo siguiente. La Iglesia no solo reprueba y condena las doctrinas heréticas, es decir, las que se oponen directa e inmediatamente a la fe afirmaciones opuestas, sino también aquellas que están en una conexión más cercana o lejana con la herejía misma, o que son reprobables por otras razones. Hay, por ejemplo, una cantidad de cosas que, si bien se refieren en primer lugar a las ciencias naturales, al derecho natural y similares, afectan sin embargo de múltiples maneras y a menudo de forma muy cercana a los intereses eclesiásticos o religiosos, ante las cuales, por lo tanto, la Iglesia, como guardiana de los intereses religiosos y en su preocupación por la salvación de las almas de los fieles, de ninguna manera puede permanecer indiferente. Tomemos, por ejemplo, la tesis 55 enumerada como reprobable en el llamado sílabus. La Iglesia debe separarse del Estado y el Estado de la Iglesia. Esta no contradice ninguna verdad de fe revelada por Dios y declarada por la Iglesia, por lo tanto, no es herética, pero es por ello correcta. ¿Y no afecta acaso un interés esencial de la Iglesia? Y no está, por ende, la Iglesia autorizada y, según las circunstancias, incluso directamente obligada a pronunciarse sobre o, más bien, contra esta tesis, a calificarla como reprobable. ¿Y cuántos errores filosóficos existen que, si bien no están en contradicción directa con una doctrina de fe revelada, ponen sin embargo en peligro la fe o perjudican el conocimiento de la fe? ¿Debe la Iglesia comportarse de manera indiferente ante los peligros de perjuicio para la fe? La Iglesia no condena, por lo tanto, únicamente las afirmaciones heréticas directa e inmediatamente opuestas a la fe, sino también aquellas que conducen a la herejía, las que, sin ser precisamente heréticas, perjudican el conocimiento de la fe o son reprobables por otras razones. La censura como erróneas, prap. Erronee, como próximas a la herejía, pr. Aeresi proximae, como temerarias, pr. Temerariae, como falsas, pr. Falsae, como impías, blasfemas, cismáticas, escandalosas, ofensivas a los oídos piadosos, pr. Impiae, blasfemae, chismaticae, escandalosae, piarum aurium offensivae, y otras denominaciones similares. Tras haber anticipado esta explicación, el lector coincidirá de buen grado con la primera parte de mi respuesta anterior. De lo dicho se desprende, al menos, que el magisterio y la autoridad docente de la Iglesia se extienden más allá del ámbito del puro dogma. Si su autoridad estuviera limitada exclusivamente a este y se viera, por lo tanto, imposibilitada y desautorizada para proteger sus propios márgenes contra ataques e intromisiones hostiles, el propósito fundamental por el cual Cristo instituyó un magisterio en su Iglesia quedaría completamente frustrado. Una autoridad que está facultada para preservar el depositum fidei, depósito de la fe, pero que carece del poder para protegerlo y defenderlo de las agresiones, es algo puramente ilusorio. En realidad, la Iglesia siempre se ha atribuido, desde sus orígenes y tanto en el plano práctico como en el teórico, una potestad doctrinal que excede los límites del puro dogma. En la práctica, ha ejercido esta facultad con bastante frecuencia a lo largo del tiempo al condenar opiniones y doctrinas que, sin ser estrictamente heréticas, resultaban reprobables por otras razones, imponiendo sobre ellas las censuras eclesiásticas pertinentes. En el plano teórico, se ha atribuido esta autoridad más amplia al exigir a los fieles obediencia también ante aquellas sentencias que no guardan una relación directa, sino mediata y remota, con la doctrina de fe propiamente dicha. Esta exigencia no reclama una especie de obediencia hipócrita basada en el mutismo, el llamado silentium obsequiosum. Silencio obsequioso, sino una obediencia sincera del espíritu. Al respecto, basta recordar el Concilio de Constanza, el cual, como es sabido, impuso diversas doctrinas de Wycliffe y dejó censuras distintas a la de herejía, exigiendo asimismo para estas sentencias la sumisión y obediencia del entendimiento. Por lo tanto, si la potestad docente de la Iglesia excede el ámbito del puro dogma y se extiende también a aquellas materias que, aun sin afectar a la fe de manera directa, la impactan de forma mediata, enturbiando su conocimiento o poniendo en peligro la salvación de las almas, no cabe duda alguna de que ella goza de absoluta infalibilidad en el ejercicio de toda la extensión de dicha autoridad, es decir, en la medida en que un interés eclesiástico o religioso vital deba ser protegido o defendido. Esta certeza es aún mayor si se considera que la Iglesia exige a los fieles una sincera obediencia y sumisión ante todas las sentencias y decisiones mediante las cuales ejerce su autoridad docente.
Esto incluye no solo aquellas declaraciones que rechazan una doctrina por considerarla estrictamente herética, sino también aquellas que la reprueban por conducir a la herejía o por otras razones censurables. En este mismo sentido se pronunció el propio Concilio Vaticano en su Constitución sobre la fe católica, específicamente en los cánones correspondientes al capítulo cuarto, al señalar, pero dado que no basta con evitar la perversidad de la herejía si no se huyen al mismo tiempo cuidadosamente los errores que guardan una relación más cercana o lejana con ella, recordamos a todos el deber de observar también las constituciones y decretos mediante los cuales tales opiniones perversas, que aquí no se enumeran expresamente, han sido condenadas y prohibidas por esta Santa Sede. Ahora bien, aunque es teológicamente cierto e indudable que la Iglesia es infalible al reprobar y condenar afirmaciones erróneas con censuras menores que la de herejía, esto no constituye todavía una doctrina de fe estrictamente vinculante, ni ha sido elevado a tal categoría por los decretos del Vaticano. El Concilio ha dejado esta cuestión teológica intacta, no la ha decidido definitivamente ni ha pretendido hacerlo, manteniendo la situación sin variación alguna. Conviene precisar que esta no puede considerarse una pregunta abierta en sentido estricto, del mismo modo que tampoco lo era la infalibilidad papal antes de su definición conciliar. De esto se sigue que, tras haberse declarado infalibles las decisiones doctrinales del Papa ex cátedra, de ninguna manera aquellas proposiciones que son contradictoriamente, y no solo contrariamente, opuestas a las tesis reunidas meramente en el sílabus, las cuales fueron reprobadas por la cabeza de la Iglesia en ocasiones anteriores, ya que, estrictamente hablando, en el sílabus no se reprueba ninguna sola proposición, quedan ahora presentadas en su totalidad como doctrinas de fe católicas vinculantes. Solo lo son aquellas que son contradictoriamente opuestas a las censuradas por el Papa como heréticas, y no aquellas que son opuestas a las que el Papa impuso otras censuras. En consecuencia, sostener la postura contraria no es más que calumniar al concilio, y con él, a toda la Iglesia docente que en él se encuentra representada. Respuesta a la cuarta pregunta. Es teológicamente cierto y del todo indudable que la Iglesia docente es infalible al establecer los hechos dogmáticos, dogmaticem facta, pero no es cierto de fide, de fe, y, por lo tanto, hasta ahora no es una doctrina de fe estrictamente vinculante. A modo de breve explicación, se añade aquí lo siguiente. La pregunta es, en primer lugar, ¿qué se entiende en absoluto por un hecho dogmático, dogmaticem factum? En la ciencia teológica se distingue un triple hecho. El primero es el hecho personal o particular, por ejemplo, si Cayo posee legítimamente un bien que tiene, si Tito cometió realmente un delito del que se le acusa, si Julio fue bautizado u ordenado válidamente. El segundo es el hecho general, que se refiere a toda la Iglesia, por ejemplo, si un santo canonizado por la Iglesia es un santo real, o si el concilio de Calcedonia fue un verdadero concilio ecuménico. El tercero, finalmente, es precisamente el hecho dogmático o doctrinal, es decir, un hecho tal que está tan íntimamente ligado con una doctrina cristiana de la fe y las costumbres, en resumen, con un dogma, que de su recto conocimiento parece depender también la recta comprensión del dogma mismo. Un hecho dogmático es, por ejemplo, el sentido de cualquier escrito dogmático o de cualquier texto de este escrito, en general, cualquier planteamiento doctrinal relativo al dogma. En lo que respecta ahora a la relación del magisterio eclesiástico con estas tres clases diferentes de hechos, es en primer lugar, la opinión teológica general, también defendida por Santo Tomás Asterisco, de que sobre el hecho personal o particular el juicio de la Iglesia puede ser erróneo. En lo que respecta a los hechos generales, que afectan a toda la Iglesia, y a su relación con el magisterio eclesiástico, volveremos sobre ello al responder a la quinta pregunta planteada anteriormente. La cuestión de si la Iglesia es infalible en su juicio sobre la tercera clase de hechos, los dogmáticos, se planteó formalmente con motivo del libro de Jansenio titulado Augustinus. A saber, cuando el Papa Inocencio X, en la Constitución Apostólica que comienza con las palabras cum occasione, con la ocasión, promulgada el 23 de mayo de 1653, condenó 5 proposiciones extraídas de dicha obra, los partidarios de Jansenio acataron formalmente este juicio de condena. Sin embargo, alegaron que esas 5 proposiciones, tal como estaban redactadas en aquella Constitución, eran ciertamente heréticas, pero que no se encontraban en el libro de Jansenio ni habían sido condenadas en el sentido original pretendido por el autor. Para cortarles esta escapatoria, el Papa Alejandro VII no se limitó a confirmar la mencionada Constitución de Inocencio X mediante su bula Cum Made Sancti Petri Sedem. Cuando a la sede de San Pedro, sino que declaró explícitamente en ella que las 5 proposiciones condenadas procedían de manera efectiva del libro. Augustinus de Jansenio. Asterisco, Olivet 9. A. 16. Inaliis vero sententis, guaia de vehicularia, particularia, facta pertinent, ut cum agitur de possessionibus vel de criminibus vel de ujus modi, possibile est judicium ecclesiae errare propter falsos testes. En cambio, en otras sentencias que pertenecen a hechos particulares, como cuando se trata de posesiones o de delitos o de cosas semejantes, es posible que el juicio de la Iglesia yerre debido a testigos falsos. Ante esto, los jansenistas recurrieron a la escapatoria de distinguir entre la quaestio iuris y la quaestio facti, la cuestión de derecho y la cuestión de hecho. Afirmaron que la Iglesia es ciertamente infalible al decidir la cuestión de derecho, es decir, al determinar la doctrina de fe y su oposición con el error en sí misma,
pero que no lo es al juzgar sobre la cuestión de hecho, que consistía en dirimir si un libro concreto contiene una doctrina ortodoxa o heterodoxa. Por consiguiente, persistieron en asegurar que la doctrina condenada en las 5 proposiciones era, en efecto, herética, pero que tales afirmaciones se le atribuían falsamente a Jansenio. Como se puede observar, el verdadero punto en disputa no radica en dilucidar si este o aquel escrito fue realmente compuesto por Jansenio o por cualquier otro autor, ya que este es un hecho puramente personal o histórico sobre el cual la Iglesia no emite juicios. Se trata aquí, más bien, del verdadero sentido de un escrito. Tampoco nos referimos en este punto al sentido puramente subjetivo o personal que el autor haya tenido en su mente al redactar un pasaje específico, pues sobre ese plano completamente interno e íntimo solo Dios puede juzgar, sino del sentido que el autor, considerando el texto mismo, el significado natural y tradicional de los vocablos y el contexto propio de las palabras, plasmó realmente en la obra. Es decir, se trata del sentido que el lector pretendido por el autor puede y debe extraer del escrito, una intención que, en términos generales, debe deducirse a partir de las palabras mismas, a menos que se deba suponer que el autor utilizó el lenguaje para ocultar su pensamiento en lugar de manifestarlo. Por lo tanto, la verdadera cuestión que aquí se debate al preguntar si la Iglesia es infalible en su juicio sobre los hechos dogmáticos, dogmatische facta, consiste en determinar lo siguiente: si la Iglesia juzga de manera infaliblemente correcta sobre el sentido de un escrito o de una proposición dogmática, tal como el autor lo plasmó realmente en su obra a partir de la significación natural y el contexto de sus vocablos, es decir, según el sensum que en verba praeseferunt, el sentido que las palabras manifiestan, y si, por consiguiente, es capaz de declarar de modo infalible si dicho texto o proposición es de carácter ortodoxo o herético. Esta pregunta, sin embargo, debe ser respondida de manera afirmativa con toda certeza y con absoluta firmeza. Pues si la Iglesia no fuera infalible en este juicio sobre los hechos dogmáticos, quedaría una vez más completamente frustrado el propósito para el cual Cristo le confió el magisterio. Ella no podría preservar intacto el depositum fidei, depósito de la fe, o al menos no podría transmitirlo de manera infalible a los fieles, al no poder oponerse eficazmente a la propagación de falsas doctrinas que perjudican la fe, las cuales a menudo buscan difundirse bajo una apariencia engañosa a través de escritos perniciosos. Por lo tanto, tampoco podría proteger eficazmente a los fieles del contagio de doctrinas heterodoxas. Asterisco. Ver la Constitución del Papa Clemente XI que comienza con Viniam Domini, la viña del Señor. Para no ser extenso, no quiero entrar aquí en otras razones. A quienes no estén aún satisfechos con lo aquí expuesto, los remito a Bichat, asterisco, quien ha tratado esta cuestión de manera muy detallada y profunda. Pero, así como por una parte se debe sostener de manera cierta e indudable que la Iglesia es infalible en su juicio sobre los hechos dogmáticos, dogmatische facta, por otra parte esto sigue siendo hasta ahora solamente una certeza teológica, no una certeza de fide, de fe, y, por lo tanto, no es una doctrina de fe estrictamente vinculante. Ciertamente, la Iglesia siempre ha exigido de manera firme e inflexible obediencia para sus decisiones o juicios sobre los hechos dogmáticos, y esto no una mera obediencia de silencio, el llamado silentium obsequiosum, silencio obsequioso, sino la obediencia sincera, es decir, el asentimiento del Espíritu a estos juicios suyos. Alejandro VII y Clemente XI exigieron, entre otras cosas, incluso la declaración bajo juramento de que se condenaban las 5 proposiciones antes mencionadas en el sentido de Jansenio, y quisieron que aquellos que se negaran a ello, incluso en el lecho de muerte, fuesen excluidos de la recepción de los santos sacramentos. Asterisco, ver su tract. De Reburi Fidei, Dissert. 3, art. 7. Tratado sobre las reglas de la fe, disertación 3, artículo 7. Ver en particular la constitución de este papa que comienza con las palabras, Viniam Domini, la viña del Señor. Ahora bien, para someterse a tales decisiones o juicios de la Iglesia no se requiere, como en el caso de aquellas doctrinas que se deben aceptar por fe divina, fide divina, una certeza absoluta de su verdad que excluya radicalmente toda duda. Por el contrario, basta con la mera certeza moral correspondiente a la naturaleza de la materia en cuestión. La primera certeza, la exigida por la fe divina, presupone necesariamente la infalibilidad de la Iglesia que presenta dicha verdad, pues resulta contradictorio tener algo por verdadero mediante la fe divina y, al mismo tiempo, carecer de una certeza absoluta e indudable sobre lo que se cree. En cambio, no existe contradicción alguna en someterse con total obediencia y asentir sinceramente al juicio eclesiástico que declara herético un escrito específico, lo cual, a fin de cuentas, no constituye una verdad de fe contenida en el depositum fidei, depósito de la fe. Este asentimiento se fundamenta en que la Iglesia es la guía y conductora facultada por Dios para velar por los medios de salvación, una guía a la cual el fiel debe entregarse con filial confianza, convencido de que, en todas aquellas decisiones y disposiciones que atañen a la religión y al bien de las almas, goza siempre de la asistencia de una sabiduría superior, aun cuando tales determinaciones no procedan de una definición solemne de infalibilidad. Confieso de buen grado que la fundamentación aquí es puesta sobre la obligatoriedad de someterse sinceramente a tales juicios de la Iglesia, en la cual se prescinde del motivo de su infalibilidad, no me parece en modo alguno suficiente. De hecho, considero que, ante la sumisión sincera que la Iglesia exige para sus juicios en esta materia, la infalibilidad de los mismos no constituye una pregunta abierta.
Mi afirmación se limita a señalar que, hasta el momento, esta no es una cuestión decidida de forma definitiva y expresa por la Iglesia. Por lo tanto, la certeza teológica de que la Iglesia es infalible en sus juicios sobre los hechos dogmáticos, dogmatische facta, no constituye todavía una verdad de fe propiamente dicha, dado que el Concilio Vaticano tampoco la ha elevado, ni ha pretendido elevarla, a tal rango. Respuesta a la quinta pregunta. El que la Iglesia sea infalible en la canonización de los santos no es de fide, de fe, y, por lo tanto, no es una doctrina de fe vinculante, pero esto es una creencia piadosa, también suficientemente fundamentada, que, a diferencia de la fe divina basada en la autoridad de Dios, fides divina, fe divina, puede llamarse fe eclesiástica, es decir, eclesiástica en sentido estricto, fides eclesiástica, fe eclesiástica, por cuanto ésta, al igual que aquella se basa en la autoridad de Dios, se basa en la autoridad de la Iglesia. Esta concepción del asunto es la común de los teólogos y, entre otros, de Santo Tomás, quien coloca los juicios que la Iglesia pronuncia a través de su canonización en el medio entre sus juicios propiamente dogmáticos y entre sus juicios sobre hechos o acontecimientos personales o particulares de los que se habló más arriba. En relación con sus juicios dogmáticos, afirma el autor, la Iglesia no puede errar, en cambio, en sus juicios sobre hechos personales o particulares, por ejemplo, si alguien posee legítimamente un bien o si es culpable de un delito, si puede equivocarse. No obstante, en la canonización de los santos, que se sitúa en un punto intermedio entre ambas clases de juicios, se debe aceptar bajo una piadosa creencia, pie credendum est, se debe creer piadosamente, que ella no yerra. Mediante esta sola precisión, a saber, que la infalibilidad de la Iglesia en la canonización de los santos debe aceptarse como una piadosa creencia, toda la cuestión queda tocada en su médula y resuelta teológicamente. Esta piadosa creencia no equivale a la fe divina que excluye absolutamente toda duda, pues Santo Tomás la distingue de ella de manera completamente expresa, pero no por eso debe considerarse una convicción infundada. Al contrario, se encuentra sólidamente respaldada, por una parte, en la rigurosa e incomparable diligencia con que la Iglesia procede en sus procesos de canonización, por otra, en la fe en la guía divina sobre la Iglesia en general. Esta fe nos infunde la firme confianza de que el Espíritu Santo asiste eficazmente a la Iglesia en una decisión que afecta tan de cerca a la honra de Dios, al bienestar general y a la piedad de los fieles. Asterisco, cita de Santo Tomás de Aquino en su obra Olivet 9, artículo 16. El texto original en latín, junto con su correspondiente traducción al español, expresa exactamente lo siguiente. In aliis vero sententiis vaea de particularia facta pertinent, ut cum agitur de possessionibus vel de criminibus, vel de ujus modi, possibile est judicium ecclesiae errare propter falsos testes. Canonizatio vero medium est interact duo, quia tamen honor, quem sanctis exhibemus, quaedam professio fidei est, qua sanctorum gloriam credimus, pie credendum est, uone etiam inhi judicium ecclesiae errare posit. En cambio, en otras sentencias, es decir, aquellas que se oponen a los juicios dogmáticos de los que se habla en el pasaje inmediatamente anterior, que pertenecen a hechos particulares, como cuando se trata de posesiones, de delitos o de asuntos semejantes, es posible que el juicio de la Iglesia yerre debido a testigos falsos. La canonización, por su parte, es un término medio entre estos dos tipos de juicio. Sin embargo, dado que el honor que rendimos a los santos es una cierta profesión de fe por la que creemos en la gloria de los mismos, se debe creer piadosamente. Pie credendum est. Que tampoco en esto el juicio de la Iglesia puede errar. Por lo tanto, uno no sería todavía un herético si negara que la Iglesia es infalible en la canonización de los santos, o que algún santo canonizado por ella sea un santo real y se encuentre en la gloria celestial. Sin embargo, tal negación sería temeraria, escandalosa, impía y, al menos, con sabor a herejía, nacharesi esmequen. De manera similar ocurre ahora con los juicios de la Iglesia sobre otros hechos o acontecimientos que afectan de forma cercana y esencial a los intereses religiosos y eclesiásticos generales, por ejemplo, sobre la ecumenicidad, es decir, el carácter universal de un concilio, lo que implica que representa a toda la Iglesia católica y posee autoridad vinculante para toda la cristiandad, de un concilio. Mediante la negación de la ecumenicidad sostenida por la Iglesia, puesto que ésta, como tal, no es objeto de la doctrina de fe contenida en el Depositum Fidei, depósito de la fe, ni de la fides divina, fe divina, uno no se haría eo ipso. Por el hecho mismo, culpable de ninguna herejía, pero si se haría culpable, ciertamente, mediante la negación de las verdades de fe que dicho concilio ecuménico haya definido. No obstante, dado que uno suele negar la ecumenicidad de un concilio únicamente para eludir la sumisión a sus decisiones, se evidencia que en la práctica ambas cosas coinciden en una sola. Asterisco, nota, se trata de una referencia al teólogo Charles René Bichat en su obra Tractatus de Reguli Fidei, Tratado sobre las reglas de la fe, disertación 3, artículo 8. El texto original en latín, junto con su correspondiente traducción al español, expresa exactamente lo siguiente. Qui negaret aliquel mave ecclesia canonizatum esse sanctum et in gloria, non esset hereticus, sed esset primero temerarius, quia contradiceret communi ecclesia sensui in refundatissima et cujus oppositum non habet idoneum fundamentum. Segundo esset scandalosus, quia retraeret fidels a cultus sanctorum, tres tio, impius,
Quia faceret injuriam ecclesiae ipsi sanctis. Cuarto, saperet eres insectariorum, qui rident canonizationes, ua facit ecclesia et negant cultum asse invocationem sanctorum. Quien negara que alguien canonizado por la Iglesia es santo y está en la gloria, no sería herético, sino que sería, primero, temerario, porque contradeciría el sentir común de la Iglesia en una materia sólidamente fundamentada y cuyo opuesto carece de un fundamento idóneo. Segundo, sería escandaloso, porque apartaría a los fieles del culto a los santos. Tercero, impío, porque agraviaría a la Iglesia y a los mismos santos. Y cuarto, sabría la herejía de los sectarios, quienes se burlan de las canonizaciones que realiza la Iglesia y niegan el culto y la invocación de los santos. Respuesta a la sexta pregunta. Ante la pregunta de si la Iglesia es infalible en la aprobación de las órdenes religiosas, se deben distinguir dos cosas. En primer lugar, el juicio sobre si la regla que sirve de base a una orden es conforme a la doctrina del Evangelio y a sus principios sobre la perfección cristiana, y, en segundo lugar, el juicio sobre si, bajo las circunstancias locales y temporales vigentes, es útil admitir o introducir esta o aquella orden religiosa determinada. La pregunta de si los juicios de la Iglesia en la primera relación son infalibles ya ha quedado resuelta por lo dicho anteriormente en la pregunta 4. La pregunta de si los juicios de la Iglesia en esta última categoría son infalibles debe responderse de manera negativa. En este ámbito, la decisión depende de la sabia estimación de circunstancias temporales mudables, y aunque sería temerario pensar que la Iglesia, al valorar un asunto de tanta relevancia, no cuenta con la guía del espíritu de la sabiduría, el fiel de ningún modo está obligado a considerar infalibles tales decisiones y medidas de orden práctico. Un ejemplo de ello es que el Papa Clemente XIV suprimió la Compañía de Jesús y, posteriormente, el Papa Pío VII la restableció. El católico no tiene derecho a juzgar a la ligera sobre una u otra determinación, pero tampoco está obligado a sentir ante estas respectivas acciones con una certeza indudable, como si se tratara de actos infalibles. He llegado aquí ahora al final de mis exposiciones, ¿y cuál es, pues, el resultado final de las mismas? Resultado final. Nos hemos propuesto como tarea responder a la pregunta, que está estrictamente obligado a creer el católico según el Decreto Vaticano sobre el magisterio infalible del Papa. Y el resultado final de nuestras anteriores exposiciones es la siguiente respuesta a esta pregunta. Como católico, estoy estrictamente obligado por el Decreto Vaticano a creer únicamente estos dos puntos. En primer lugar, son infalibles aquellas decisiones del Papa ex cátedra mediante las cuales prescribe a la Iglesia creer una verdad como dogma de fe divina, dogma fidei revelatum, dogma de fe revelado, o aquellas mediante las cuales prescribe rechazar una doctrina como herética por oponerse directamente a dicha fe divina. Tales determinaciones son infalibles por sí mismas, de manera independiente y sin necesidad del consentimiento previo o posterior de la Iglesia expresado bajo cualquier modalidad. Asterisco. En segundo lugar, por el Decreto Vaticano estoy estrictamente obligado a creer que cualquier definición futura que precise el objeto o el alcance de la infalibilidad de la Iglesia determinará eo ipso, por el hecho mismo, el objeto y el alcance del magisterio infalible del Papa. Esto, nada más y nada menos, es lo que todo católico está obligado a creer por disposición del Decreto Vaticano. Este, y solo este, es el verdadero sentido de una declaración que tanto ha conmovido al mundo y confundido los ánimos de muchos, un impacto que, sin embargo, solo fue posible debido a las monumentales distorsiones e interpretaciones erróneas difundidas por la prensa enemiga del Concilio y de la Iglesia. En la medida en que estas desinformaciones constituyen falsificaciones deliberadas, lo cual resulta evidente en el caso de los instigadores y líderes de la oposición anticonciliar, representan asimismo calumnias vergonzosas orientadas a volver odiosa y despreciable esta doctrina eclesiástica. Por la presente, protesto en voz alta y solemnemente ante Dios y ante el mundo contra tan abominables y viles difamaciones. Son calumnias dirigidas contra mi madre, y no permitiré que se la ultraje sin levantar mi voz contra tan ignominiosa injusticia. Al mismo tiempo, emplazo públicamente a los detractores del Concilio y a los detractores de la verdad a reparar de igual forma la vergonzosa ofensa cometida contra la Iglesia de Dios y su Madre Espiritual. Los señalaré como carentes de honor hasta que cumplan con este sagrado deber de justicia. Si desean desvincularse de sus obligaciones filiales hacia la Iglesia, sepan que ello no los exime de los deberes fundamentales de la moral humana común. Y ya es hora de que, al menos, regresen a los principios de esa moralidad elemental. Asterisco, Verbi Schwart, Op. Cit., obra citada, Art. 5. Vi de qué otra manera se puede pecar contra este concilio, aparte de rechazar la sumisión debida a los decretos del Concilio Vaticano por medio de la herejía. Ya he sugerido anteriormente que se puede pecar contra el Concilio Vaticano de muchas otras maneras distintas al pecado de la herejía. Mediante el pecado de la herejía, peco contra el al negar la sumisión a los decretos que el Concilio me presenta para ser creídos. En cambio, los otros pecados de los que puedo hacerme culpable contra el Concilio son aquellos que fundamentan su origen, de modo general, en la falta de amor filial, de devoción y de reverencia hacia la Iglesia y su santa autoridad. A esta categoría pertenece también el comportamiento de aquellos que, si bien se someten con fe a los decretos del Concilio, todavía hoy, tras haberse realizado su publicación oficial, no consideran o declaran oportuno uno u otro de estos decretos, señaladamente el relativo al magisterio infalible del Papa.
El Espíritu Santo que guía a la Iglesia, y bajo cuya dirección se formulan de manera señalada los decretos de fe de los concilios generales, no es solo un espíritu de verdad al que uno debe someterse incondicionalmente, sino también un espíritu de sabiduría al que debo entregarme con confianza y filial certidumbre. Peco contra esta confianza y amor filiales cuando sostengo la opinión de la inoportunidad de los decretos conciliares, especialmente del relativo a la infalibilidad papal, incluso después de haberse efectuado la confirmación y publicación pontificia de los mismos. Esto constituye, al mismo tiempo, una falta de humildad difícilmente superable. Sin embargo, esta opinión, por lo demás inexcusable y completamente errónea, no encierra en sí eo ipso, por el hecho mismo, una herejía, por lo tanto, tampoco constituye un pecado reservado. Las opiniones y disposiciones desfavorables sobre los logros del Concilio Vaticano en general que se han ido consolidando paulatinamente, incluso en círculos muy respetables bajo la influencia de una prensa anticlerical que ha llegado a infestar por completo la atmósfera espiritual, quedan demostradas en un pasaje del folleto de Reumont, por lo demás muy digno de encomio, titulado Pro Romano Pontífice, a favor del Romano Pontífice, el cual dice textualmente lo siguiente. Entrar en las cuestiones de derecho canónico y de historia eclesiástica motivadas por el Concilio Vaticano significaría llevar lechuzas a Atenas, es decir, realizar un esfuerzo inútil o redundante. Las discusiones dogmáticas no son de mi incumbencia, me atengo a los hechos simples tal como se me presentan. El Concilio Vaticano, cualquiera que haya sido la intención con la que fue convocado, ha sido una desgracia para todo el mundo católico, para el clero, para el episcopado, por lo tanto, en última instancia, para el papado mismo. Ha puesto en peligro la unidad en lugar de consolidarla, ha debilitado la autoridad. Autoridad, en lugar de fortalecerla, ha oprimido las conciencias en lugar de tranquilizarlas y ha defraudado la expectativa de reformas deseables en lugar de cumplirla, alejando a una gran distancia la esperanza de un entendimiento confesional en lugar de acercarla. Ha vuelto a suscitar cuestiones que en otro tiempo sumieron a pueblos y estados en la confusión, cuestiones cuyo alcance práctico hoy en día, gracias a Dios, ya no es el de antes, pero cuya mera tradición, renovada muy a destiempo, resulta idónea para perturbar la confianza. En sus consecuencias, nos amenaza con el menoscabo de situaciones con las que, según parece, tanto la Iglesia como la ciencia católica habrían tenido motivos para estar satisfechas. A mí este pasaje, por provenir de un hombre con justa razón tan estimado y experimentado, me ha conmovido de manera profundamente dolorosa, y de seguro habrá causado el mismo efecto en muchos otros. Ciertamente, ninguna definición dogmática de la Iglesia resulta vulnerada por sus líneas, sin embargo, como católico, apenas es posible expresarse sobre el concilio y sus logros con menor consideración. Si un acontecimiento de la historia eclesiástica, por el cual tanto se ha rezado, trabajado y sacrificado en el seno de la Iglesia, se presentara en su resultado final de una forma tan triste y funesta como se deduce de este fragmento, no alcanzo a ver cómo podría uno evitar la confusión en su propia fe respecto a la guía divina de la Iglesia y de sus destinos. No obstante, para nuestro consuelo, acude aquí a nuestra mente la palabra de la Sagrada Escritura: los pensamientos de los mortales son tímidos y nuestras previsiones son inseguras. En efecto, nuestros pensamientos son a menudo temerosos y nuestra previsión es incierta, pues nuestro horizonte es demasiado limitado. Por lo general, los grandes acontecimientos de la historia eclesiástica o universal, que han sucedido apenas ayer y cuyas consecuencias aún no se han desarrollado ni a la mitad, no pueden juzgarse hoy ni mañana con imparcialidad y, por lo tanto, tampoco con justicia. Las inclinaciones y aversiones partidistas y apasionadas deben dar paso primero a una consideración más serena de los hechos. Tormentas como la que ha suscitado el Concilio Vaticano se han desatado más de una vez a consecuencia de tan magnas asambleas eclesiásticas, perturbando de forma aparente la tranquilidad y la paz de la cristiandad por un tiempo más o menos prolongado. Pero existe también una falsa tranquilidad, así como existen tormentas saludables que no solo arrancan árboles de raíz, sino que a menudo robustecen sus bases. Las consecuencias pasajeras no son el criterio que nos permite juzgar el mérito y los logros de las empresas eclesiásticas. Al fin y al cabo, para una justa valoración del Concilio Vaticano, la cuestión principal debe reducirse a esto: ¿nos ha enseñado el Concilio algo verdadero o algo falso? Si ha enseñado la verdad, todo lo demás que se haya mezclado como un añadido desagradable y repulsivo, por doloroso que resulte en el presente, se podrá superar con facilidad. La Iglesia cumple su destino por el solo hecho de manifestar la verdad de la cual es portadora legítima, de manera señalada, al defender y mostrar al mundo en todo su esplendor aquella verdad que ha sido oscurecida y atacada. El cielo y la tierra pasarán, pero la verdad no pasará. Es cierto que en otro tiempo Cristo dijo a los apóstoles: todavía no podéis sobrellevar toda la verdad, pero esto lo dijo antes de que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. Una reserva o un ocultamiento de la verdad tras la venida del Espíritu Santo, con el único fin de no perturbar la supuesta tranquilidad o la tan ansiada paz, es algo que con seguridad Cristo no pretendió asentar en aquellas palabras. Déjese, por lo tanto, la cuestión de que ha alcanzado el Concilio Vaticano y de si su gestión ha traído bendición a la Iglesia, confiada serenamente el juicio de la historia. Estoy convencido de que su veredicto futuro será muy diferente y constituirá una nueva ilustración de la máxima: el hombre propone y Dios dispone. Asterisco, Sabiduría 9, 14.
Martín, Dr. Conrad, obispo de Paderborn. Editorial de Ferdinand Choning en Paderborn. Notas explicativas. 1. Nota explicativa. El autor hace referencia al capítulo 4 de la Constitución Dogmática Pastora Aeternus sobre la Iglesia de Cristo, promulgada por el Papa Pío IX el 18 de julio de 1870 durante la cuarta sesión del Concilio Vaticano, CF Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Conjectio, tomo 52, cols. 1330 a 1334, dicho capítulo, titulado De Romani Pontificis Infallibilii Magisterio, define solemnemente el dogma de la infalibilidad papal cuando el romano pontífice habla ex cátedra. Las discrepancias en las cartas pastorales de los diversos obispos a las que alude el texto, al señalar que difieren más o menos entre sí. En la interpretación de dicho capítulo, reflejan los complejos debates teológicos inmediatos a la suspensión del concilio. Estas precisiones episcopales buscaban esclarecer de manera oficial los límites, el objeto y las condiciones de aplicación de la prerrogativa pontificia frente a las interpretaciones erróneas, extremas o desmedidas que circulaban en la opinión pública de la época. 2. Nota explicativa. La monarquía divina de la Iglesia, el primado jurisdiccional de la cátedra de Pedro frente a las desviaciones heréticas y la colegialidad moderna. Y las definiciones dogmáticas de la Constitución Pastora Aeternus. La Constitución divina de la Iglesia Católica es esencial, perenne e inmutablemente monárquica y jerárquica. Contra los errores del historicismo y del liberalismo, el Concilio Vaticano, 1869 a 1870, definió de manera infalible que el romano pontífice posee una potestad de jurisdicción suprema, ordinaria e inmediata sobre la Iglesia universal, la cual abarca no solo las materias de fe y costumbres, sino también la disciplina y el régimen eclesial en todo el orbe. Siendo ello así, adhiriéndonos fielmente a la tradición recibida desde los inicios de la fe cristiana, para gloria de Dios Salvador nuestro, exaltación de la religión católica y salvación de los pueblos cristianos, con aprobación del Sagrado Concilio, enseñamos y definimos ser dogma divinamente revelado, que el romano pontífice, cuando habla ex cátedra, esto es, cuando cumpliendo su cargo de pastor y doctor de todos los cristianos, define por su suprema autoridad apostólica que una doctrina sobre la fe o las costumbres debe ser sostenida por la Iglesia universal, por la asistencia divina que le fue prometida en el bienaventurado Pedro, goza de aquella infalibilidad de que el Redentor divino quiso que estuviera provista su Iglesia en la definición de la doctrina sobre la fe o las costumbres, y, por tanto, que las definiciones del mismo romano pontífice son irreformables por sí mismas y no por el consentimiento de la Iglesia. Concilio Vaticano, sesión 4, Constitución Dogmática Pastora Aeternus, cap 4, DS 3073 a 3074/Denzinger 1839. Para salvaguardar esta verdad de los ataques de quienes pretendían diluir la autoridad pontificia en una mera preeminencia honorífica o en una función de arbitraje regulador, el concilio fulminó con la pena de anatema a todo aquel que osara rebajar la naturaleza jurídica y vinculante del ministerio petrino, si alguno, pues, dijere que el bienaventurado apóstol Pedro no fue constituido por Cristo Señor príncipe de todos los apóstoles y cabeza visible de toda la iglesia militante, o que recibió directa e inmediatamente del mismo Señor nuestro Jesucristo solo un primado de honor, pero no de verdadera y propia jurisdicción, sea anatema. Concilio Vaticano, sesión 4, Constitución Dogmática Pastora Aeternus, cap 1, canon, DS 3055/Denzinger 1823. Este ejercicio soberano se manifestó desde el alba de la cristiandad. Ejemplo imperecedero de ello es la intervención del Papa San Clemente I, año 96 después de Cristo, quien, en vida del propio apóstol San Juan, dictó mandatos vinculantes a la Iglesia de Corinto para deponer a los rebeldes y restaurar el orden jerárquico. Aquella intervención no fue un acto de mera fraternidad o arbitraje voluntario, sino el ejercicio consciente de la solicitud universal y de la potestad soberana que el obispo de Roma poseía por derecho divino sobre todas las iglesias de la cristiandad. 2. La naturaleza inmutable de la cátedra romana frente a los errores orientales. Frente a la perfecta monarquía eclesiástica instituida por Cristo, las iglesias del Oriente bizantino comenzaron a incubar los gérmenes de la disensión al pretender someter la estructura mística de la iglesia a las vicisitudes del poder político imperial. La llamada pentarquía, o el principio de la colegialidad oriental, no fue sino una distorsión humana frente a la roca de Pedro. Mientras que la sede romana conservó incólume el depósito de la fe y la noción de que la autoridad papal proviene directamente de Dios, los orientales pretendieron basar el prestigio de sus sedes, especialmente Constantinopla, en la importancia civil de las ciudades. La teología tradicional defiende que el romano pontífice es el único centro de unidad y de magisterio infalible. En consecuencia, exigir una doctrina del primado diferente a la jurisdicción universal e inmediata es atentar contra la constitución divina de la Iglesia. El concepto oriental de primus inter pares, primero entre iguales, despoja al papado de su esencia misma, reduciendo el gobierno divino a una mera confederación humana susceptible de caer en el error. 3. El cisma de 1054, la defección de Oriente por la soberbia y la herejía. La ruptura definitiva acaecida en el año 1054 no fue el resultado de un mero malentendido cultural, sino un acto formal de cisma y rebelión contra la legítima autoridad del vicario de Cristo.
Tras siglos de tensiones donde los patriarcas orientales flirtearon repetidamente con diversas herejías, como el monofisismo, el monoteísmo y la iconoclasia, de las cuales solo se libraron gracias a la firmeza doctrinal de Roma, la crisis llegó a su culmen con la insubordinación de Miguel Cerulario. El orgullo del patriarca de Constantinopla, al rechazar la supremacía jurisdiccional del Papa San León IX y atacar las legítimas costumbres rituales de la Iglesia latina, obligó a la sede apostólica a actuar en defensa de la verdad. El 16 de julio de 1054, el legado pontificio, cardenal Humberto de Silva Cándida, depositó la bula de excomunión en el altar de Santa Sofía. Al consumar su separación de la cátedra de Pedro, el Oriente bizantino dejó de pertenecer al cuerpo místico de Cristo, desgajándose de la vid verdadera y cayendo en el cisma. Desde la perspectiva teológica tradicional, la única vía para la restauración de la unidad es el retorno de los disidentes, mediante una sumisión incondicional y la abjuración de sus errores, al redil del único pastor de la Iglesia universal. 4. Las corrientes heréticas occidentales contra el primado, del galicanismo al episcopalismo. A lo largo de los siglos, el enemigo de los hombres ha intentado desmantelar la roca de Pedro en el propio seno de Occidente mediante diversas construcciones teológicas que buscaban subordinar la autoridad del Papa al cuerpo episcopal o al poder civil. Estas corrientes, desviadas de la tradición apostólica, prepararon el terreno para los errores contemporáneos. 1. Del galicanismo, florecido en Francia, sintetizado en la Declaratio Clerigallicani de 1682, afirmaba falazmente que la autoridad del Papa estaba limitada por los cánones conciliares y que sus decretos dogmáticos no eran irreformables a menos que mediara el consentimiento de la Iglesia universal. Esta subordinación del juicio papal al dictamen de los súbditos vaciaba de contenido la infalibilidad petrina y fue formalmente condenado por el Papa Alejandro VIII en la Constitución Intermultiplices, 1690. 2. El febronianismo y el josefinismo, corrientes del siglo XVIII, propugnadas por Justinus Febronius, seudónimo de Johann Nicolaus von Ontheim, que enseñaban que Cristo había confiado las llaves del reino a la Iglesia en su totalidad, y que el Papa era un mero administrador ejecutivo de las decisiones del colegio episcopal. Reducían el primado a una institución de orden puramente humano y organizativo, doctrina proscrita por el Papa Pío V en la bula Auctorem Fidei, 1794. 3. El conciliarismo y el episcopalismo mitigado, teorías surgidas durante las crisis de la Baja Edad Media, como en los concilios de Constanza y Basilea, que pretendían colocar al concilio ecuménico por sobre el romano pontífice, asumiendo que el Papa no es juez supremo solitario, sino un mero miembro de un cuerpo colegiado que actúa como depositario de la soberanía eclesiástica. V. El contraste doctrinal con la eclesiología moderna. La teología católica tradicional enseña que el sujeto del poder supremo en la Iglesia es el Papa en solitario, quien puede, de manera accesoria, asociar a los obispos a su gobierno en un concilio. Sin embargo, las formulaciones emanadas de la Asamblea Ecuménica de mediados del siglo XX, específicamente en la Constitución Lumen Gentium, introdujeron una fisonomía eclesiológica diametralmente opuesta a la verdad definida. Al afirmar la existencia de un doble sujeto del poder supremo, el Papa por un lado, y el colegio episcopal junto con el Papa por el otro, la estructura mística de la Iglesia sufre una mutación radical, pasa de ser una jerarquía estrictamente monárquica a convertirse en una estructura colegiada o parlamentaria. Esta equiparación de los obispos al nivel de la sede apostólica debilita el principio del pastor supremo y fragmenta la unidad de mando y magisterio. Esta noción de colegialidad igualitaria no es nueva, representa la reactivación de los antiguos errores del sínodo de Pistoia y de los teólogos jansenistas, quienes sostenían que la potestad eclesiástica debía residir y ejercerse colegialmente, despojando al vicario de Cristo de su prerrogativa de juez supremo y absoluto. La Iglesia preconciliar combatió tenazmente estas tentativas de democratizar el reino de Dios, reafirmando que los obispos son subordinados locales cuya jurisdicción depende directamente de la confirmación formal del romano pontífice. B. La perpetua batalla por la roca de Pedro. El dogma del primado jurisdiccional y el de la infalibilidad papal están íntimamente entrelazados, el uno sostiene el gobierno de la Iglesia y el otro garantiza la pureza de su doctrina. Por esta razón, ambos misterios institucionales han sido el blanco predilecto de las potencias de las tinieblas y de los enemigos de la fe, quienes comprenden que, herido el pastor, las ovejas se dispersan. Desde los cismas medievales y las insurrecciones orientales hasta las sofisticadas infiltraciones del modernismo denunciadas por San Pío X en la encíclica Pascendi, 1907, la Iglesia Católica libró una guerra sin cuartel para mantener incontaminada la pureza de la cátedra romana. Esta resistencia heroica se mantuvo firme y sin fisuras hasta el año 1958, periodo durante el cual el magisterio de los romanos pontífices, culminando en el pontificado de Pío XII, sirvió de baluarte inexpugnable contra la secularización, la democratización eclesial y las falsas teologías que pretendían relativizar la autoridad absoluta dada por nuestro Señor Jesucristo al sucesor de San Pedro. La estructura jerárquica de la Iglesia, de la colegialidad de Lumen Gentium al desarrollo sinodal. El principio de la colegialidad episcopal, expuesto en el número 22 de la Constitución Lumen Gentium, introdujo una variación sustancial respecto a la eclesiología tradicional. Al proponer que el cuerpo de los obispos constituye también, junto con su cabeza y nunca sin ella, el sujeto de la suprema y plena potestad sobre la Iglesia universal,
se debilitó la noción clásica de la monarquía eclesiástica pura, donde el poder supremo reside de manera indivisible y solitaria en la cátedra de San Pedro. Desde la perspectiva de la teología tradicional, esta equiparación del cuerpo episcopal a la autoridad pontificia evoca los antiguos planteamientos del galicanismo y del episcopalismo mitigado, corrientes que buscaban descentralizar el gobierno romano y que fueron firmemente censuradas por el magisterio en el pasado, como en la bula Auctorem Fidei de Pío V. La doctrina católica enseña que la Iglesia es una jerarquía monárquica de institución divina y que el romano pontífice es el único juez supremo del orbe. Sobre el fundamento de esta nueva perspectiva colegial, los dirigentes del Vaticano II instauraron en 1965 el Sínodo de los Obispos como un órgano de cooperación, supeditado formalmente a la autoridad de la sede romana. No obstante, en tiempos recientes, Francisco ha ampliado significativamente el alcance de esta institución mediante el denominado proceso sinodal. El cambio más drástico en la historia de estos organismos ha sido la incorporación formal de miembros no obispos, incluyendo laicos, con pleno derecho a voto en las deliberaciones. Desde el punto de vista del derecho público eclesiástico, esta modalidad horizontal introduce un elemento asambleario que desdibuja la distinción esencial entre el orden jerárquico y el laicado, desplazando la Iglesia desde el modelo monárquico y vertical defendido unánimemente hasta 1958, hacia una estructura colegiada y participativa que asimila las dinámicas del mundo moderno. Para evidenciar la profunda mutación doctrinal que ha tenido lugar en el seno de la estructura eclesial a partir de la segunda mitad del siglo XX, es necesario confrontar las declaraciones explícitas de quienes han capitaneado las reformas contemporáneas. A continuación, se presenta una selección de citas textuales emanadas de los líderes de la jerarquía surgida tras el Concilio Vaticano II. Estos testimonios documentales demuestran la adopción y enseñanza de una doctrina sobre el primado de jurisdicción y la autoridad del romano pontífice que colisiona con las definiciones solemnes, infalibles e irreformables promulgadas por la Iglesia Católica en el Concilio Vaticano, 1869 a 1870. A través de estas expresiones, se constata como el magisterio tradicional de 2 milenios, fundado en la monarquía divina e indivisible de la sede apostólica, ha sido sustituido en la práctica por fórmulas historicistas y ecuménicas que diluyen la soberanía de Pedro en una estructura colegiada, validando así las mismas tesis descentralizadoras que la Iglesia Católica condenó unánimemente en su pasado. El colegio o cuerpo episcopal, por su parte, no tiene autoridad si no se entiende en el incluido el romano pontífice, sucesor de Pedro, como cabeza del mismo, quedando siempre a salvo la potestad primacial de éste sobre todos, tanto pastores como fieles. Porque el romano pontífice, en razón de su oficio de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, tiene en la Iglesia potestad plena, suprema y universal, que puede ejercer siempre con absoluta libertad. El orden de los obispos, que sucede al colegio de los apóstoles en el magisterio y en el régimen pastoral, más aún, en el que se perpetúa continuamente el cuerpo apostólico, junto con su cabeza, el romano pontífice, y nunca sin esta cabeza, es también sujeto de la suprema y plena potestad sobre la Iglesia universal, aunque esta potestad no puede ejercerse sino con el consentimiento del romano pontífice. Concilio Vaticano II, Constitución Dogmática Lumen Gentium Asterisco, número 22, 21 de noviembre de 1964. Joseph Ratzinger, no tiene que ser hoy imposible lo que fue posible durante un milenio. Roma no debe exigir de Oriente una doctrina del primado distinta de la que fue formulada y vivida en el primer milenio. Si el 25 de julio de 1967, con ocasión de la visita del Papa a Fañar, el patriarca Atenágoras le reconocía como sucesor de Pedro y como el primero en honor entre nosotros, y presidente de la caridad, se encuentra ya, en labios de este gran dirigente eclesiástico, el contenido esencial de las sentencias sobre el primado del primer milenio. Y Roma no debe pedir más. Dicho de otro modo, Roma no debe exigir de Oriente una doctrina del primado distinta de la que fue formulada y vivida en el primer milenio. J. Ratzinger, Teoría de los Principios Teológicos. Materiales para una teología fundamental, Barcelona, Herder, 1985, 238. Juan Pablo II, estoy convencido de que tengo una responsabilidad particular a este respecto, sobre todo al reconocer la aspiración ecuménica de la mayor parte de las comunidades cristianas y al escuchar la petición que se me dirige de encontrar una forma de ejercicio del primado que, sin renunciar de ningún modo a lo esencial de su misión, se abra a una situación nueva. Durante un milenio los cristianos estaban unidos, por la comunión fraterna de la fe y de la vida sacramental, siendo la sede de Roma, por común acuerdo, la que presidía en la caridad. Juan Pablo II, Carta encíclica Ut Unum Sint, número 95, 25 de mayo de 1995. Pablo VI, el Papa, lo sabemos bien, es sin duda el obstáculo más grave en el camino del ecumenismo. Pablo VI, Discurso al Secretariado para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, 28 de abril de 1967. Francisco, el Papa no está, por sí mismo, por encima de la Iglesia, sino dentro de ella como bautizado entre los bautizados y, dentro del colegio episcopal, como obispo entre los obispos, llamado a la vez, como sucesor del apóstol Pedro, a guiar la Iglesia de Roma, que preside en la caridad a todas las iglesias. Francisco, Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, número 32, 24 de noviembre de 2013. León XIV, Roma,
Constantinopla y todas las demás sedes no están llamadas a disputarse la primacía, para no correr el riesgo de encontrarnos como los discípulos que, precisamente mientras Jesús les anunciaba su próxima pasión, discutían sobre quién de ellos era el más grande. León XIV, discurso a la delegación del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, 17 de julio de 2025. 3. Nota explicativa, infalibilidad activa, pasiva, inerrantia, e iglesia oyente. En la eclesiología católica tradicional, la iglesia se estructura de manera jerárquica en dos sujetos bien diferenciados respecto al ministerio de la enseñanza, la iglesia docente, ecclesia docens, y la iglesia oyente o discente, ecclesia dicens. La iglesia docente está constituida exclusivamente por el romano pontífice y los obispos en comunión con él. A ellos les corresponde, por derecho divino, la función de enseñar, custodiar y definir las verdades de la fe de manera oficial. Este grupo posee la infalibilidad activa, el carisma de proclamar la doctrina libre de error. La iglesia oyente está constituida por la totalidad de los fieles bautizados, tanto sacerdotes como laicos, que no pertenecen al magisterio jerárquico. Su función primordial es escuchar, acoger, conservar y profesar la fe que les es enseñada. Este cuerpo de fieles posee la infalibilidad pasiva, denominada técnicamente en los manuales clásicos como inerrancia, inerrantia. La inerrancia de la iglesia oyente no es un poder para decretar o definir nuevos dogmas, lo cual pertenece en exclusiva a la infalibilidad activa del magisterio, sino un don del Espíritu Santo para no equivocarse al creer. Es decir, la totalidad de los fieles bautizados, bajo la guía del Espíritu Santo, no puede profesar de manera unánime un error contra la fe. Por lo tanto, mientras que la iglesia docente posee la infalibilidad en el enseñar, infalibilidad en el término activo, la iglesia oyente posee la infalibilidad en el creer, infalibilidad en el término pasivo. Sujeto de la infalibilidad es la iglesia entera, tanto la docente como la oyente. Se distingue entre infalibilidad activa y pasiva. La infalibilidad activa, indocendo, pertenece a los portadores del magisterio apostólico, el Papa y los obispos. La infalibilidad pasiva, incredendo, pertenece a todos los fieles, los cuales, bajo la dirección del magisterio infalible, no pueden errar en la fe profesada con universal consentimiento. Ludwig Ott, Manual de Teología Dogmática, Editorial Herder, Barcelona, 1958, p. 446, nota. La primera edición original en alemán es de 1952. La infalibilidad de la Iglesia se divide comúnmente en activa y pasiva. Infalibilidad activa es la que posee la iglesia docente para enseñar de un modo infalible las verdades de la fe. Infalibilidad pasiva es la que posee la iglesia discente u oyente para sentir sin error a la doctrina propuesta por la iglesia docente. La infalibilidad pasiva u obediencial no es un principio de determinación doctrinal, sino un efecto de la infalibilidad activa de la iglesia docente, la cual, por la asistencia del Espíritu Santo, conserva a todo el cuerpo místico en la verdad revelada. Joachim Salaberry, S.J., Sacrae Theologia Summa, Tomus I, Theologia Fundamentalis, de Ecclesia Christi, Biblioteca de Autores Cristianos, BAC, Madrid, 1950, pp 680-681. 4. Nota al pie. Monseñor Conrad Martín detalla en este punto el preciso equilibrio con el que el Concilio Vaticano redactó la definición doctrinal. Si la fórmula se hubiese limitado únicamente a las verdades que el católico debe aceptar por fe divina, de fide divina, el alcance de la infalibilidad papal habría quedado restringido de forma indebida, dejando fuera las decisiones pontificias sobre materias conexas indispensables para la salvación, como los hechos dogmáticos, entre los que se incluyen la legitimidad de un papa, la canonización de un santo o la censura de un libro herético. Por otra parte, para evitar una ampliación excesiva, el concilio no declaró como un dogma de fe estricto la infalibilidad sobre estas materias conexas, puesto que la propia Iglesia docente reunida en un concilio ecuménico tampoco tiene definida formalmente dicha infalibilidad como verdad de fe divina. De este modo, al eludir ambos extremos, la definición resultante resguarda la autoridad de las decisiones papales sobre los hechos dogmáticos sin sobrepasar los límites de la propia infalibilidad de la Iglesia.